Capítulo 8. Se alza una amenaza. Unos días después en la clase 1A. Pasaron unos días después del incidente con la prensa y la elección de Izuku como el presidente de la clase 1A. Los días transcurrieron con relativa calma, el Peliverde y Toga habían podido guardar exitosamente el secreto del Kid de Izuku y el hecho de que vivían juntos. De la misma forma los vínculos del Peliverde con el resto de la clase se fueron fortaleciendo poco a poco. Al final Lida, Uraraka, Yaoyorozu junto con Toga formaban parte del pequeño grupo del Peliverde donde en ocasiones se les unía Bakugou con Kirishima y Mina. De cualquier manera actualmente nos encontramos con los alumnos de la clase 1A en otra mañana con su profesor asignado Aizawa. El cual estaba frente a su escritorio viendo a sus alumnos con una expresión cansada. Para el entrenamiento básico de hoy, se volverá una clase impartida por 3 profesores, Olmig, otra persona y yo, comenzaba a hablar Aizawa con calma mientras se comenzaba a rascar la cabeza. Algunos se intrigaron ante la participación de 3 profesores en una clase. Disculpe sensei, ¿qué vamos a hacer hoy? Preguntó Seto con intriga mientras levantaba la mano desde su asiento. Aizawa con calma mete una mano en su bolsillo para sacar una tarjeta, la cual se las enseña a sus alumnos y en dicha tarjeta dice rescate. Desastres, hundimientos, incendios y todo lo semejante, este será un entrenamiento de rescate, respondió el pelinegro con calma mirando a Zero y luego mirar las distintas reacciones que estaban teniendo el resto de estudiantes. Rescate parece que tendremos mucho trabajo el día de hoy, susurraba Kaminari para sí mismo con una leve sonrisa. Es cierto, aunque parece emocionante, opinó Mina con una entusiasta sonrisa mientras estiraba ambos brazos hacia arriba. Exacto, ese es el deber de un verdadero héroe, dijo Kirishima con una sonrisa atrayendo la atención de varios hacia sí mismo. Mis brazos están listos para rugir. Exclamó el pelirrojo con emoción y entusiasmo mostrándose ansioso por la actividad heroica. Hey, aún no termine, dijo Aizawa algo irritado mirando a todos sus alumnos causando que se callaran para prestarle atención. Ustedes pueden decidir si utilizan sus trajes o no, ya que puede que sus vestimentas limiten sus habilidades durante un momento crucial, decía el profesor con calma mientras se dirigía al closet para revelar el lugar donde estaban los trajes de héroes de todos. El entrenamiento se llevará a cabo afuera del campus, así que tomaremos un autobús, siguió hablando Aizawa con fastidio y su mirada apagada mientras que volvía a rascarse la cabeza. Eso es todo por ahora, vayan preparándose, terminó de hablar el pelinegro dejando que los que quisieran fueran a buscar sus trajes para cambiarse. Izuku se encontraba con una leve sonrisa calmada en su asiento mientras mantenía su vista afuera de la ventana a su lado. ¿Entrenamiento de rescate, eh? Esto será muy útil, pensaba el peliverde con interés mientras se imaginaba lo útil que sería el entrenamiento de rescate para idear nuevas medidas con las cuales proteger a las personas. Luego de eso se paró de su asiento para ir a buscar su traje, en donde Toga y Mina estaban haciendo un pequeño escándalo sobre cuál de sus trajes era más atractivo o el más sobresaliente, cosa que hizo reír un poco a Izuku y a algunos más en el salón. En la entrada de Yuei. Ya pasaron varios minutos desde que todos tomaron sus trajes para luego cambiarse y dirigirse a las afueras de la academia. Ahora Izuku estaba junto a los demás alumnos de la clase 1, al frente de la academia esperando el autobús que les llevaría a la zona donde se efectuaría el entrenamiento. Izuku con su traje negro estaba parado con las manos en los bolsillos, viendo cómo todos hablaban entre sí mientras esperaban el transporte. A su lado se encontraban Toga, Momo, Ochako y Lida hablando amigablemente mientras que él se mantenía intrigado por la naturaleza del entrenamiento. Es muy emocionante esto de ir a un campo de rescates, ¿no te parece Izuku-kun? Preguntó Toga con una sonrisa alegre, sin su pañuelo en su boca, mientras que volteaba la mirada al alto peliverde, el cual al escucharla volteó a verla con serenidad. Me parece irrelevante, cualquier lugar está bien si vamos a simular rescates, respondió Izuku con calma y algo de indiferencia por la localización, lo que importaba es que practicaran los rescates en cualquier entorno. Parece que buscas una situación más realista Izuku-kun, comentó Momo con una leve sonrisa tranquila y divertida mientras que pensaba en que el peliverde buscaba una experiencia genuina sin importar en qué lugar sucediera. Pues la verdad es que en cualquier lugar y momento puede suceder una desgracia, no está mal estar mentalizado y preparado para esas situaciones, dijo el peliverde con una mirada seria y firme mientras se tomaba el mentón con una mano. Debía de estar listo para cualquier ambiente o contradicción si quería salvar a las personas sin inconvenientes. Eres muy serio con esto Deku-kun, dijo Ochako con una mirada curiosa y algo divertida por la seriedad con la que su amigo peliverde se tomaba la clase que tendrían.
Izuku al escucharla suavizó su mirada y sonrió levemente reconociendo su seriedad. Supongo que sí, dijo el chico con algo de nostalgia, sintiendo que en base a las experiencias que ha vivido se ha visto cambiado hasta el punto en pensar seria y analíticamente todo. De cualquier manera el peliverde despejó sus pensamientos para dirigirse frente a todos sus compañeros. Pla pla pla. Aplaudió Izuku con calma llamando la atención de todos sus compañeros, los cuales voltearon a verle prestándole atención a su presidente. A su lado se estaba ubicando Momo con buen porte y calma como la vicepresidenta mientras que Lida, Toga y Uraraka se integraban al resto de los compañeros. Está bien clase 1, todos manténganse en orden y entren con calma una vez llegue el autobús, dijo Izuku con una leve sonrisa calmada mientras que veía de reojo como el dichoso autobús estaba doblando la esquina. La mayoría asintieron para después ver cómo se acercaba el vehículo que los llevaría al campo de entrenamiento. Una vez que todos estuvieron adentro del autobús, se comenzaron a dirigir a su destino. Dentro del vehículo la clase se seguía manteniendo algo ruidosa y amigable mientras que Aizawa estaba parado al lado del conductor. Todos parecen divertirse, dijo Izuku con una leve sonrisa sentado en su asiento mientras observaba cómo sus compañeros hablaban en sus asientos. Ojiro, Zero y Tooro hablaban entre risas, Tokoyami, Shouji y Todoroki se mantenían en sus asientos con calma y en sus propios asuntos. Por otro lado estaba Uraraka, Toga, Mina y Lida hablando con relativa calma alrededor del peliverde mientras que Momo se mantenía al lado de Izuku buscando volver a hablar sobre Quirks o sobre diversas cosas interesantes. Ese tipo de conversaciones habían sido más frecuentes entre ambos jóvenes. Digo todo lo que pienso, dijo Tsuyu con calma atrayendo la atención del grupo del peliverde y la del propio joven. Midoriya-chan, uno de tus quirks parece que te da super fuerza, ¿verdad? Me recuerda mucho a All Might, comentó la chica rana con su usual expresión neutral viendo al peliverde, el cual por un ligero momento sintió un tic de nervios al pensar que fue descubierta su relación con All Might, pero luego se calmó con una leve sonrisa pensando que era ilógico pensar en eso. Pues tengo varios quirks que aumentan mi fuerza física, por lo que supongo que es normal que pienses eso, contestaba Izuku con tranquilidad mirando a Sui y atrayendo la atención de algunos curiosos ante la mención de más quirks del peliverde que le daban super fuerza. En realidad era normal que Izuku, que podía tener varios quirks, pudiera tener algunos que le dieran un incremento de estadísticas físicas en su cuerpo. Ya sea el One for All como el más destacado, sino que tenía uno que afilaba su velocidad como era el caso de Elsing, su agilidad, su destreza, su fuerza y demás cosas. Pero de verdad es increíble todos tus quirks Midoriya, comentó Kirishima con una leve sonrisa viendo al peliverde llamando su atención y la del resto a su alrededor, como lo era Bakugou, Mina y el grupo de Izuku. Tienes muchísimos quirks increíbles y llamativos, puedes crear ese fuego, hielo, electricidad y hasta volar, debe ser increíble tener varios quirks, puedes hacer muchas cosas asombrosas. Opinaba el pelirrojo con entusiasmo y una alegre sonrisa pensando en lo geniales que eran los quirks que el peliverde les había enseñado. Luego alzó su brazo derecho para hacer que éste se endureciera mucho. Mi endurecimiento es fuerte y eficaz contra otros, pero la verdad no parece mucho, dijo Kirishima con una leve sonrisa sin notar que Izuku tenía una mirada algo fascinada fijada en su brazo endurecido. Yo pienso que es asombroso tu Kirk, fortalecer tu cuerpo a niveles que aún no imaginas, para proteger como una gran muralla, comentó Izuku con una tranquila y calmada sonrisa alegre mientras que atraía la atención del pelirrojo, el cual le volteó a ver algo sorprendido. Pienso que eres un buen ejemplo de un gladiador con su increíble resistencia, opinaba el peliverde con completa sinceridad, sintiendo que el pelirrojo encajaba muy bien con la imagen de alguien apasionado que protege y lucha con sus propios brazos y el resto de su cuerpo. Gracias, suena genial si lo dices así, agradeció Kirishima con una sonrisa animada y algo avergonzada por las halagadoras palabras del peliverde. Minabel láser es de nivel profesional en fuerza y en lo llamativo que es, decía Aoyama metiéndose con su aire de importante mientras que se paraba de su asiento haciendo una pose extraña con orgullo. Pero aún así te ves ridículo cuando lo usas de más, comentó Toga con una sonrisa divertida cortándole el rollo al rubio y que éste se sentara con un aura de depresión a su alrededor. Ante esto Mina, Uraraka y ella comenzaron a reír un poco. Pero la verdad es que si hablamos de fuerza y lo llamativo pensamos primero en Midoriya-kun y después en Todoroki y Bakugou, comentó Lida con calma mirando a Momo y luego a Kirishima mientras pensaba en que su amigo peliverde había sido el que más ha destacado con lo llamativo de sus variados quirks.
Bakugou-chan parece que se enoja con facilidad, así que no parece muy popular, dijo Tsuyu con un dedo en su mentón, causando que una vena se hinchara en la frente del mencionado rubio explosivo. ¿Qué dijiste, maldita rana? ¿Quieres pelea? Exclamaba Bakugou con fuerza y de manera agresiva, saltando de su asiento para posicionarse de manera amenazadora, mientras que con sus ojos salvajes y dientes afilados miraba a la chica. Quieto allí, Kat-chan, dijo Izuku con un tono serio y firme acompañado de una mirada penetrante y autoritaria, viendo al rubio Zenitsu mientras que hacía que un poco de fear alpa le afectase para así detenerle antes de que hiciera un alboroto. Katsuki se congeló al ver la expresión del peliverde para después desviar la mirada molesto. TSH, bastardo, dijo Bakugou irritado pero con más calma mientras que se volvía a sentar en su asiento, castigándose mentalmente por haber tenido miedo del bastardo de Deku. La escena fue observada por casi todos, más de uno pudo sentir temor al ver la mirada del peliverde que le hacía justicia a la autoridad y el poder que presentaba el presidente peliverde. Pero si hablamos de quién da más miedo, estoy seguro de que Midoriya gana sin duda, dijo Kaminari con una leve sonrisa algo temerosa mientras se rascaba la cabeza pensando en lo aterrador que era su presidente cuando se enojaba o mostraba autoridad. Algo extraño ya que parece es más tranquilo y relajado de la clase, agregó Tokoyami con serenidad desde su asiento, pensando en lo cambiante que podía ser la actitud del peliverde que de un momento era calmado para después volverse intimidante. A diferencia de Bakugou que tiene una personalidad de pura mierda con estiércol encima, dijo Zero con una sonrisa divertida, causando que Katsuki se levantara molesto nuevamente para encarar al pelinegro irritante. ¿Qué te pasa con esas palabras, desgraciado? Te mataré. Exclamaba Bakugou con furia y enojo mientras que de sus manos expulsaba unas pequeñas explosiones. Izuku al ver esto solo suspiró cansado para luego agachar la mirada con los ojos cerrados. Pues esta vez Seto fue el que comenzó, dijo Izuku con fastidio dejando de lado el alboroto debido a que esta vez el rubio había sido provocado a propósito por las ofensivas palabras de Zero. Ya llegamos, ya paren de chillar de una vez, dijo Aizawa con seriedad desde al lado del conductor para así callarlos a todos y luego mirar por la ventana que se estaban acercando a su destino. Los estudiantes miraron por sus ventanas para ver el gran edificio que tenía una gran cúpula, bien podía ser un domo de tamaño colosal. Allí sería donde se llevaría a cabo su clase de entrenamiento de rescate, pero las cosas no sucederían como se esperaban. En Usj. Una vez llegaron a su destino los aspirantes a héroes bajaron del autobús para encontrarse frente a la gran estructura y vieron que ya estaba alguien esperándolo su llegada. Era un héroe grande de físico desconocido debido a que su traje le cubría completamente. Este consiste en un traje espacial con muchas partes divididas infladas de color blanco, un casco negro con marcas blancas de forma irregular que representaban sus ojos, tenía unos guantes blancos con detalles negros y piezas mecánicas en la punta de sus dedos, aparentando ser de tales que se pueden abrir y cerrar en bien de su kirk. Los he estado esperando a todos, dijo el profesor con calma causando varias reacciones en algunos estudiantes que le reconocieron al instante. ¡Wow! Es el héroe espacial, 13. Exclamaba Mina con asombro y entusiasmo al ver al héroe de rescate como su profesor. Escuche que ha salvado a un gran número de personas de desastres, decía Hirou con una leve sonrisa entusiasta mientras que varios aún se mostraban sorprendidos y emocionados. Oh, yo amo a 13. Exclamaba Uraraka con una linda y alegre sonrisa mientras daba un aplauso con sus manos sintiéndose emocionada ante la presencia del héroe con apariencia amable. Izuku al ver la reacción de su amiga castaña a su lado, le dio algo de gracia verla así de emocionada. Él había reconocido a 13 desde el autobús utilizando su Bot pero desde hace tiempo había controlado el fanatismo y emoción que alguna vez sintió por todos los héroes. Me recuerdas a una niña pequeña, dijo Izuku con una leve sonrisa calmada y divertida ante la emoción de Uraraka, la cual al escucharlo se avergonzó un poco para voltear a verlo algo molesta. Eso no es gracioso Deku-kun, contestaba Uraraka con un lindo puchero y las mejillas infladas viendo al peliverde que puso una expresión nuevamente relajada mientras giraba su vista hacia el héroe. Pero entiendo tu emoción, es un profesional especializado en rescate de desastres, el hecho de que nos ayude en este tema es muy emocionante, decía Izuku con calma y serenidad, demostrando la relevancia que tenía el ser enseñados por un verdadero especialista en rescates como lo era 13. Estaremos bien preparados ante una situación de peligro si somos instruidos por un verdadero especialista en el tema, como se esperaba de Yuei. Comentó Lida con una leve sonrisa mientras se acomodaba los lentes viendo al profesional.
Vámonos adentro, no hay que retrasarnos, dijo 13 con calma llamando la atención de todos mientras se adentraba en el edificio siendo seguido por los estudiantes y por Aizawa. Una vez adentro todos se maravillaron al ver el interior de la estructura, la cual es un escenario en donde había múltiples zonas donde sucedían desastres de cualquier tipo o naturaleza, desde inundaciones hasta incendios y tormentas. «Wow, parece Universal Studios Japón USJ», exclamaba Kirishima muy sorprendido mientras paseaba su vista por las variadas zonas que estaban a lo lejos. Un derrumbe, un terremoto, una tormenta, un incendio y demás, comenzó a enumerar 13 los distintos tipos de escenarios que disponía en la estructura. Un campo de entrenamiento que prepare con diferentes tipos de accidentes y desastres, es llamada habitación de desastres ficticios. OUSJ para abreviar, dijo el profesor espacial elevando sus brazos, causando que varios sintieran una gota de sudor en la sien. Entonces si se llama USG, pensaron todos algo incrédulos mientras veían con sonrisas al profesional. Luego Aizawa con calma se acercó a su colega a una distancia razonable de los estudiantes. 13, ¿dónde está Olmig? Se supone que ya debería de estar aquí, preguntó Aizawa intrigado al no ver en la zona al símbolo de la paz que se supone estaría allí con ellos para impartir la clase. Sí, acerca de él, dijo 13 en voz baja llamando el interés de Aizawa e Izuku que les estaba escuchando atentamente gracias a uno de sus quirks. El cual se llama Beast y le permite aumentar la capacidad de sus 5 sentidos al igual que varios animales. Este quirk aumenta la calidad de visión, el olfato, el oído, el gusto y de moderada forma podía reducir el sentido del tacto o el estímulo del dolor en su cuerpo por unos minutos. Hasta el momento no se ha descubierto una repercusión de este quirk más que la concentración requerida para utilizarlo. Ha tenido mucho trabajo de héroe y llegó cansado, respondió 13 al profesional pelinegro mientras que levantaba 3 dedos de una de sus manos refiriéndose a las horas diarias que podía aguantar Olmig en su forma musculosa. Por lo que está descansando en la sala, terminó de hablar 13 dejando ver a Aizawa con una expresión cansada y algo irritada. Izuku por su parte estaba algo decepcionado pero comprendía muy bien que su maestro no podía asistir en su actual condición. Es lo máximo de irracionalidad, dijo Aizawa con fastidio mientras estaba pensando en lo que significaba la ausencia del profesional rubio. Luego el desaliñado pelinegro volteó a ver a sus estudiantes. No hay nada que podamos hacer, ¿empezamos? Decía el profesor con calma y su aura cansada, queriendo terminar la clase de una vez para estar lo más rápido posible, durmiendo en su saco de dormir. Antes de empezar déjenme decirles una cosa a ustedes, dijo 13 con serenidad llamando la atención de todos los alumnos y Aizawa. De seguro varios conocen mi quirk se llama Black Hole, puede absorberlo todo y convertirlo en polvo, comenzó a hablar el profesional 13 con seriedad mientras que mostraba una de sus manos enseñando guantes con piezas mecánicas las cuales le servían para utilizar su quirk. Es un quirk que usa para salvar a las personas de desastres, ¿verdad? Comentó Chaco levantando la mano mirando al héroe espacial, el cual le asintió con tranquilidad. Pero aún así es una habilidad que puede llegar a matar a alguien fácilmente, dijo Izuku con una expresión seria y con las manos en los bolsillos, llamando la atención de sus compañeros y los profesores hacia él. Todos nosotros tenemos quirks en una sociedad de héroes donde las habilidades están certificadas y restringidas usualmente, aunque a primera vista no parezca un problema. No hay que olvidar que hay muchos quirks que pueden matar si se utilizan mal, explicó el peliverde con calma y con los ojos cerrados, causando impresión en algunos que no habían considerado muy bien este punto. Es como dice el joven Midoriya, en el entrenamiento con Aizawa-san aprendieron a cómo aprovechar sus quirks a su favor, dijo 13 con calma señalando a su compañero que estaba recostado contra un pilar, de esta forma les recordó todas sus clases y las pruebas que el pelinegro les preparó el primer día. Con Olmig en cambio, experimentaron el peligro de utilizar esas habilidades contra otro ser vivo, siguió hablando el profesional con tranquilidad, haciendo que todos recordaran las batallas que tuvieron entre héroes y villanos. Esta clase acaba de comenzar, pero deben aprender que sus quirks pueden salvar a las personas, no los tienen para dañar a otros, sino para salvarlos y mostrarles la esperanza de vivir un nuevo día, sermoneaba 13 de manera inspiradora y concisa, haciendo que varios se pusieran serios y que algunos sonrieran alegres por el discurso. Eso es todo, gracias por escuchar, dijo el profesor con cortesía obteniendo algunos aplausos de los estudiantes, a quienes les gustó oír el sermón inspirador. Fue muy inspirador, comentó Momo con una leve sonrisa calmada y tranquila, coincidiendo con cada palabra que había dicho su profesor espacial. Como se esperaba de un profesor de Yuei.
exclamó Lida con emoción mientras se acomodaba los lentes con su expresión seria. El hecho de que serían entrenados por un verdadero héroe especialista animaba mucho al pelinegro con lentes. Bueno, primero vamos a estaba diciendo Aizawa con calma hasta que la electricidad había comenzado a correr por las luces de la gran habitación para causar que éstas explotaran dejando todo el recinto a oscuras llamando la atención de todos. En el centro de la habitación había una fuente de agua que dejó de soltar agua para después enfrente de esta apareciera una especie de vórtice o portal negro con un tono morado oscuro que liberaba una energía siniestra que causó que Aizawa se tensara y ensanchara los ojos. Permanezcan todos juntos y no se dispersen. Ordenó Aizawa con seriedad a sus estudiantes para después darse la vuelta para encarar lo que sea que saliera de ese agujero o portal. Ese agujero amplió su tamaño eventualmente hasta que de ésta saliera una sombra negra con los ojos amarillos brillantes. Luego enseguida salió una mano primero, la cual le pertenecía al rostro del sujeto peliceleste con varias manos en su traje. 13. Protege a los estudiantes. Exclamó Aizawa alerta a su colega para después ponerse en posición de combate mirando a los intrusos del campo que seguían y seguían llegando a través del portal. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Mina confundida y algo intimidada por la actual situación que se notaba muy tensa por la mera aparición de aquel sujeto peliceleste. En eso más y más personas salían y avanzaran del portal siendo todos de apariencias sospechosas e intimidantes. Las vendas de Aizawa comenzaron a elevarse hacia arriba mientras que él se ponía sus gafas amarillas en los ojos. ¿Es como el examen de ingreso en el cual la prueba inicia de inmediato? Preguntó Kirishima sin entender qué rayos estaba sucediendo. Estaba intrigado por lo que estaba pasando en el ambiente entre su profesor y los aterradores intrusos. No se muevan. Ordenó Aizawa con una voz llena de autoridad y seriedad mientras volteaba a ver a sus estudiantes y su cabello comenzaba a levitar. Luego el pelinegro se giró en dirección al portal del cual seguían saliendo y saliendo una gran cantidad de intrusos mientras que el sujeto peliceleste le volteaba a ver a él y a los chicos. Luego del portal salió una gran figura humanoide de color negro, que tenía el cerebro descubierto en su cabeza y tenía una boca extraña llena de dientes filosos. Tenía marcas rojas en todo su cuerpo y tan solo vestía un destruido y deteriorado pantalón marrón. Se mostraba poderoso e intimidante por su apariencia, pero su rostro no mostraba signos de inteligencia alguna. Ellos son, comenzaba a decir Aizawa con una mirada seria y molesta, mientras que estaba atento ante cualquier ataque enemigo. Izuku por su parte con seriedad y una mirada gélida y atemorizante dio unos pasos hacia adelante, llamando la atención de todos allí. Villanos, completó el peliverde con una mirada seria y molesta mientras que sacaba sus manos de sus bolsillos para después cruzarse de brazos con seriedad frente a sus compañeros dándoles la espalda. Todos al escuchar estas palabras se conmocionaron y se sorprendieron sintiendo algunos algo de temor por la presencia de villanos reales en su clase. Se supone que deberían estar completamente seguros en las instalaciones de Yuei, era algo desconcertante saber que había villanos de verdad que les habían invadido. 13 y era seriedad, ¿eh? En la planificación de los profesores que recibimos en otro día decía que Olmig también estaría aquí, decía la sombra que controlaba el portal, que era Kurohiri al lado del sujeto peliceleste y el monstruo con el cerebro descubierto. Entonces la intrusión del otro día fue a causa de ellos, dijo Aizawa irritado descubriendo lo que estaba pasando. ¿Dónde está? Me di la molestia de traer a toda gente aquí, decía el sujeto de las manos buscando con la mirada al símbolo de la paz que era su objetivo. Olmig, el símbolo de la paz, no puedo creer que no esté aquí, dijo el peliceleste con algo de decepción mientras que comenzaba a rascarse con algo de fuerza el cuello. Luego giró su vista en dirección a los alumnos de la clase 1A. ¿Será que vendrá si matamos a algunos de sus estudiantes? Preguntó el tipo con una leve sonrisa debajo de la mano que cubría su rostro. Este comentario descolocó y atemorizó a varios de los estudiantes. Entonces de verdad son villanos. Exclamó Kaminari asustado y con inseguridad ante las malas intenciones de los intrusos. Varios de allí se encontraban atemorizados y con los ojos ensanchados viendo a los villanos. Esto no puede estar pasando, dijo Uraraka con algo de miedo mientras que recogía sus puños a su pecho y daba unos pasos para acercarse a sus amigos. Esto es malo, ¿ahora qué hacemos? Preguntaba Toga con una mirada seria y manteniendo la calma mientras que volteaba a ver a Izuku que se mantenía con una expresión fría y seria viendo a los villanos. ¿Qué pasó con los detectores de intrusos, sensei? Preguntó Momo a 13 con intriga viendo al profesional. Los tenemos, pero, decía 13 algo afligido mientras bajaba la mirada.
Seguramente fueron burlados o saboteados, dijo Izuku sin despegar su vista de los villanos mientras le daba la espalda a sus compañeros. Si los sensores no responden significa que tienen a alguien con un Kirk capaz de interferirlos, comentó Todoroki con serenidad y una mirada calmada mientras que se acercaba al profesional con traje espacial. En una zona aislada lejos del campo principal estos tipos no son idiotas, este ataque fue organizado con un objetivo en mente, dijo el chico de cabello bicolor con un semblante pensativo mientras que bajaba la mirada con una mano en su mentón. Es lo más probable, todo fue planeado meticulosamente, apoyó Izuku al chico mitad con un tono serio mientras que activaba el Yes-Bot para ver qué tantos villanos habría en toda la zona. 13. Comienza la evacuación de todos e intenta llamar a la escuela. Estos tipos tienen a alguien que puede interferir en los sensores, puede que un Kirk de ondas de radio esté influyendo, le decía Aizawa a su colega profesor pensando en la protección de sus alumnos y en el inconveniente que resultaba estar faltos de comunicación con la academia. Kaminari, trata de contactar con la academia con tu Kirk lo más rápido posible. Ordenó Aizawa con un tono autoritario mientras volteaba a ver al rubio que tenía una radio en uno de sus oídos, y ya que este tenía poderes eléctricos, podía utilizar la radio para captar alguna señal. Izuku con calma comenzó a caminar alejándose de sus amigos para estar al lado del profesor Pelinegro frente a las escaleras. El Peliverde se encontraba con su Kirk ocular desactivado y con la vista fijada en los villanos que estaban debajo de la gran escalera que los separaba. Midoriya, dije que no. Estaba por decirle a Aizawa al joven Peliverde que retrocediera pero de la nada es interrumpido por una repentina corriente de aire que empieza a despedir Izuku. El Peliverde mira de reojo a su profesor con una sonrisa de lado calmada mientras que sus rizos y sacos se movían a causa del aire que estaba expulsando con Pulse. No se preocupe sensei, dijo Izuku con calma y una leve sonrisa mientras que Aizawa y los demás le veían expectantes con los ojos abiertos preguntándose qué haría ahora el Peliverde. Desde el punto de vista de los villanos del Peliverde se comenzó a expandir una gran sombra de su espalda, la cual fue ampliando su tamaño mientras que a su alrededor un gran aura amenazante con tonos oscuros y rojos le protegía. La repentina sensación del aire proveniente del joven dejó con escalofríos a varios villanos y cuando fijan su atención en la gran sombra ven que de la nada dos manchas filosas de color rojo brillante se abren como si fueran los bestiales ojos de un monstruo sediento de sangre. El Peliverde estaba utilizando Fear Alpha en todos los villanos que podía o estaban a su alcance causando que varios retrocedieran con miedo para dispersarse debilitando sus defensas y su porte de malignidad. Shigaraki, ese chico parece presentar más de un Kirk, dijo Kurohiri con calma viendo como varios de los villanos retrocedían despavoridos mientras que el Peliverde parecía despedir aire. Es imposible Kurohiri, nadie más que Sensei puede tener más de un Kirk en su cuerpo, por eso es que esta Nomu, respondió el Peliceleste ahora identificado como Shigaraki mientras señalaba con un pulgar al monstruo descerebrado que tenía al lado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Aizawa algo sorprendido ante el miedo que le tenían algunos villanos al joven Peliverde que se mantenía viéndolos de manera fría y muy intimidante. Se nota que todos estos villanos tan solo están reunidos con el objetivo de atacar, no tienen idea de cómo afrontar una situación que les supere, por lo que lo primero sería desorientarlos para que se separen, decía Izuku con calma volteando a ver a su profesor mientras pensaba en lo incompetentes que se veían varios de los villanos. Había sido también útil atemorizarlos para así calmar un poco a sus compañeros que al ver la cobardía de los villanos recobraron coraje y calma. El Pelinegro estaba algo sorprendido por el razonamiento del joven que mantenía completa calma ante esta situación de peligro, además de que su táctica de atemorizarlos servía para desorientarlos y mejorar la calma de la clase. Luego de la nada dos copias de Izuku aparecieron detrás de este con unas expresiones serias viendo a los villanos, esto en cuestión volvió a sorprender e intrigar a todos, sobre todo a Shigaraki el cual ensanchó los ojos sorprendido ante la evidente demostración de más de un Kirk del Peliverde. Sé muy bien cuál es la prioridad en esta situación, debemos evacuar la zona y comunicarnos con la escuela, pero aún así no dejaré que usted nos proteja solo, dijo el Izuku original con una leve sonrisa viendo a su profesor mientras que sus copias se ubicaban a su lado listas para bajar las escaleras y comenzar el ataque a los villanos. Supongo que cuento contigo y 13 aquí voy, respondió Aizawa con una leve sonrisa ante la actitud de su alumno para después lanzarse rápidamente por las escaleras en dirección a los villanos mientras era seguido por las dos copias del Peliverde.
Lida-kun, te dejo la tarea de sacarlos a todos aquí para traer ayuda en lo que apoyo a Aizawa-sensei, dijo Izuku con calma mientras volvía su vista a su amigo de lentes, el cual estaba descolocado y al escuchar a su amigo sacudió la cabeza para volver en sí. Entendido, puedes contar conmigo, accedió Lida con una expresión seria haciendo un gesto militar pensando en que aunque tratara de detener al peliverde, este no le escucharía. Trece por su parte estaba anonadado por la actitud tranquila del joven alumno que había destacado en la prueba de ingreso. Varios de la clase estaban sorprendidos por las acciones de su compañero peliverde que había tomado la iniciativa en el combate contra los villanos. Momo, Toga y Uraraka estaban asombradas ante su postura autoritaria mientras que otros como Todoroki y Bakugou le observaban con seriedad. Mientras tanto abajo en la plaza donde estaban los villanos, varios de ellos creían que por el solo hecho de ser prácticamente tres oponentes sería sencillo derrotarlos. Pero qué gran error estaban cometiendo. Eraserhead con rapidez utilizaba su Kirk para anular por segundos los quirks a los villanos para luego incapacitarles con ágiles y potentes ataques en combo de golpes y patadas. La cereza del pastel era que era apoyado por las dos copias de Izuku que estaban en un nivel casi igualados en combate cuerpo a cuerpo con el profesional. Ambas copias daban patadas y golpes a los villanos que iban a por su profesor y en ocasiones se pegaban espalda con Eraserhead para contraatacar a un gran grupo que quería rodearles. Es fuerte incluso en combate cercano, y como oculta sus ojos con las gafas no podemos decir a quién le elimina su Kirk, comentaba Shigaraki desde su posición mientras que se rascaba el cuello viendo como el profesional y ambas copias le daba una reverenda paliza a todos contra los que se enfrentaban. Cuando luchan contra un colectivo les hacen más difícil luchar juntos, ya veo, de verdad que odio a los profesionales, estos inútiles no tienen oportunidad, decía el peliceleste algo irritado rascándose la garganta mientras que maldecía el trabajo en conjunto de los tres individuos. También le era frustrante saber que esas dos simples copias de un alumno estaban derrotando a varios villanos mientras que el original les veía de brazos cruzados desde la cima de las escaleras como si tuviera las cosas bajo control. Vea por ellos Kurohiri, ordenó Shigaraki con seriedad a Kurohiri recibiendo un entendido para luego apreciar que el portal negro desaparecía junto con su aliado del mal. De nuevo con Izuku y la clase 1, en la cima de las escaleras, el peliverde ya se dio la vuelta para dirigirse a sus amigos debido a que notó que el villano portal que los transportó a todos aquí había desaparecido. Vayan yendo a la salida junto con 13 Sensei, yo les cubriré hasta que todos hayan salido, ordenó Izuku con autoridad y calma viendo a sus compañeros. Ante esto la mayoría con más tranquilidad y confianza asintieron mientras que Toga se acercaba al peliverde. Yo te acompaño Izuku-kun, dijo Toga con una cara preocupada por su amigo, pensando en que sería mejor que ella le brindara apoyo si llega a ser el caso en que deban luchar. El peliverde con una expresión suave y cálida tomó de los hombros a la rubia sorprendiéndola un poco. No, tú también debes escapar lo más rápido posible, deben buscar ayuda de la academia, dijo el peliverde con calma y una leve sonrisa buscando convencer a su amiga rubia, la cual después de unos segundos de indecisión le asintió. Luego todos los alumnos junto con 13 se reunieron para comenzar a correr hacia la salida mientras que Izuku les seguía con calma estando atento ante cualquier villano. De la nada un portal negro comenzó a aparecer en el suelo y de este salió un espectro del mismo color que era distinguido por los dos puntos amarillos que simulaban sus ojos. No los dejaré, dijo Kurohiri con un tono serio causando que todos se detuvieran y se posicionaran unos pasos atrás de manera cautelosa. Izuku se acercó rápidamente a sus compañeros para hacerle frente al villano una vez este actuara. Demonios, me descuido un segundo y uno de los tipos más problemáticos se me escapa, pensaba Aizawa irritado mientras que seguía combatiendo en conjunto con las copias de Izuku a los numerosos villanos que salían derrotados. Un gusto conocerlos, somos la Liga de Villanos, se presentó Kurohiri llamando la atención de todos. Puede que suene presuntuoso para nosotros, pero nos hemos invitado aquí, a la Casa de los Héroes, a Yuei para hacer que All-Might, el símbolo de la paz presencia su final, declaró Kurohiri causando que todos allí abrieran los ojos descolocados y completamente sorprendidos. Creí que All-Might estaría aquí, ¿ha habido algún cambio? Preguntó el espectro mientras que buscaba con la mirada a All-Might. Era en realidad frustrante que después de toda la planeación no encontraran a héroe que estaban buscando. Bueno, este o no, este es el papel que ahora toca hacer, dijo Kurohiri para después comenzar a formar detrás de él un portal gigante. 13 ya estaba preparado para el combate apuntando con una mano al villano mientras que su dedo índice mostraba que su dedo se abrió preparando su Kirk. ¡Boom!
Pero de la nada Bakugou causó una explosión propulsándose hacia el espectro mientras que Kirishima a su lado solo dio un salto mientras endurecía sus brazos. Ambos chicos atacaron con todo al villano, el pelirrojo con su endurecimiento y el rubio cenizó con sus usuales explosiones. ¿Acaso consideraste que serías vencido por alguno de nosotros? Preguntó Kirishima con una sonrisa de lado mientras que le pegaba al espectro. Grande fue la sorpresa de él, Bakugou y el resto al ver que el villano volviera a aparecer ileso. Vaya, eso estuvo muy cerca, dijo Kurohiri con algo de alivio mientras que la mayoría se mostraba sorprendidos. Bakugou y Kirishima estaban sorprendidos de la ineficacia de sus ataques, pero lograron ver que en la zona donde atacaron había unas placas de metal que seguramente le protegieron. De verdad que aunque sean estudiantes, siguen siendo unos prometedores huevos de oro, comentaba el espectro mientras que comenzaba a expandir su portal alrededor de todos, causando que todos se pusieran alerta. Muévanse de allí. Ordenó Trace a los dos chicos que estaban cerca del villano. Mi trabajo es dispersarlos y torturarlos hasta la muerte. Exclamó Kurohiri para después a gran velocidad comenzar a rodear a todos los estudiantes. Durante ese tiempo Izuku estaba pensando a toda velocidad en qué Kirk utilizar para hacerle frente, pero a causa del poco tiempo que disponía solo podía hacer una cosa. ¿Qué demonios? Exclamó Zero al ser lanzado fuera del alcance de la cúpula que estaba formando Kurohiri. Fue Izuku el que lo lanzó con una mirada seria, luego el peliverde volteó a ver a Lida que podría salvar a varios con su Kirk a gran velocidad. Lida-kun, rápido. Ordenó Izuku al pelinegro recibiendo un rápido asentimiento de Lida que había entendido cuáles eran las intenciones del peliverde. Luego Lida activó su Kirkenhine para comenzar a correr rápidamente hacia varios de sus amigos para sacarlos fuera del alcance de la cúpula, entre ellos Uraraka. Una vez que Lida logró sacar a Uraraka, a Trace y algunos otros la cúpula se cerró dejando en la oscuridad al resto que estaba adentro. Izuku-kun. Exclamaron Toga y Momo llamando al peliverde dentro de la cúpula oscura. Izuku solo pudo apretar los dientes frustrado mientras que comenzaba a correr en dirección a sus dos amigas, era una suerte que pudiera utilizar Beast y Yesbot para localizarlas, por lo que corrió en dirección a ellas con la intención de protegerlas. Antes de poder tocar sus manos el portal que les cubría los absorbió a todos dejándolos en completa oscuridad y transportándolos a otras ubicaciones. El peliverde hasta el último momento sintió un dolor en el pecho al ver que no logró tomar de las manos a sus amigas y tampoco haber protegido a todos para después solo cerrar los ojos esperando saber qué sería de él. Desde la vista de afuera, la cúpula amplió su tamaño para luego desaparecer revelando que ya no había nadie allí adentro, cosa que asustó y preocupó a los estudiantes que se habían salvado y a Trece. Chicos. Deku-kun. Exclamaron Lida y Uraraka preocupados mientras veían cómo sus amigos habían sido transportados por el portal del villano. En otro lugar con Izuku. Todo estaba oscuro para el peliverde, quien tenía los ojos cerrados debido a que unos segundos atrás había sido rodeado por la oscuridad del portal de Kurohiri. De un momento a otro simplemente sintió que se encontraba flotando en un vacío sin final y cuando abre los ojos se da cuenta de que estaba cayendo al vacío. Splash. Izuku antes de hacer otra cosa termina cayendo en agua comenzando a hundirse mientras pensaba con algo de calma lo que acababa de sucederle a él y a sus amigos. Entonces la teletransportación es su Kirk, es muy problemático, pensaba el peliverde con serenidad mientras que se dejaba hundir en el agua con la vista hacia la superficie iluminada. Hace solo unos segundos habían sido consumidos por el villano de portales y al parecer todos deberían de estar en otras ubicaciones al igual que él. Antes de que el peliverde pudiera seguir pensando, allí debajo del agua apareció un villano con la apariencia mitad tiburón. Este villano nadó rápidamente en dirección al joven peliverde, el cual con completa serenidad al notarlo le lanzó un disco de inmovilice al torso dejándolo paralizado. Ante esto el villano se quedó inmóvil para comenzar a hundirse hasta el fondo del agua mientras que Izuku le veía con completa calma anotando mentalmente que se había librado de uno. Luego aún debajo del agua ve cómo se acerca Tsuyu con Mineta tomado de su pierna viniendo en su ayuda para sacarlo del agua debido a que estaban a una considerable profundidad. En realidad no era muy necesario la ayuda de la chica debido a que el peliverde tenía un Kirk llamado Poseidón, este le permite al peliverde respirar por una prolongada cantidad de tiempo debajo del agua y poder controlarla a voluntad pudiendo efectuar ataques con el agua de la zona. Este Kirk si se usa en exceso causa un severo dolor punzante en los pulmones al peliverde, además de que el control del agua requiere un exhaustivo manejo debido a que la magnitud de los ataques es muy amplia y destructiva pudiendo afectar a aliados alrededor.
El peliverde con una leve sonrisa se acerca a la chica rana para tomarle de la mano, sorprendiéndola debido a que el chico no parecía tener problemas con la profundidad o la falta de oxígeno, llegando a la conclusión de que también tenía un kirk acuático. Luego Izuku empieza a elevarse en dirección a la superficie utilizando pulse en sus pies propulsándose llevándose con él a Tsuyu y a Mineta que seguía aferrado a la pierna de la chica mientras que con todas sus fuerzas aguantaba la respiración. Después de unos segundos ya los tres estaban en la superficie del agua, y con calma Izuku y Tsuyu pudieron notar cómo seguían en las instalaciones de Usopp. Después desviaron la vista hacia alguna zona a la cual ir y vieron que cerca de ellos había un gran yate lujoso. Por allí hay un yate, sujétense bien, dijo Izuku con serenidad a sus dos compañeros de clase para después rodear la cintura de Tsuyu con un brazo e impulsarse con pulse en el aire mientras que también se ayudaba de flips. El peliverde no podía cargar a 3 personas con flip, por lo que tenía que ayudarse de pulse para elevar a los 3 en el aire. ¿Pero qué demonios? Exclamó Mineta sorprendido al sentir que estaban surcando el aire a gran velocidad. Después de unos segundos ya Izuku había podido llegar al yate para aterrizar allí junto con Tsuyu y Mineta. El pelimorado tenía una mano en su pecho agradeciendo haber pisado tierra debido a que le dio mucho pánico el volar como lo hizo el peliverde. ¿Ninguno está herido? Preguntó Izuku con calma a sus dos compañeros mientras les veía con un aura tranquila y su traje de héroe se secaba fácilmente debido a que Izuku estaba utilizando pulse en pequeña medida para ventilar su prenda. Luego de un momento a otro el pelimorado se aferró al cuerpo de Tsuyu con sus manos tocando de más con la excusa mental de que era para calmar sus nervios. Para ser una rana, tus pech. Estaba por decir Mineta con un tono pervertido mientras tocaba un poco los pechos de la chica rana, pero por suerte fue interrumpido por el presidente peliverde con una expresión furiosa le dio un golpe de karate a Mineta dejándole con la cara clavada al suelo de madera del barco. Ahora estoy bien Midoriya-chan, dijo Tsuyu con un leve sonrojo en sus mejillas agradeciéndole a Izuku que le haya dado su merecido al pequeño pervertido que era Mineta. Me alegro a Suisan, dijo Izuku con una leve sonrisa ignorando el hecho de que el pelimorado tuviera su cabeza clavada en el suelo. Llámame Tsuyu-chan, dijo la chica rana con calma viendo con su expresión neutral al peliverde, el cual solo le asintió con una leve sonrisa. Después de esto el alto peliverde se dirigió al borde del barco para fijar su vista en donde estaba. Estaban en un barco rodeado de mucha agua mientras que a lo lejos era visible como las demás zonas del edificio siguiendo sus propias funciones. Sus copias que apoyaban a Aizawa ya habían desaparecido a causa de que por culpa de Kurohiri fue separado a más de 30 metros de la distancia que abarcaba Notalone. Seguramente ahora sí que si su profesor lo tendría algo más complicado para hacerle frente a los villanos. Ellos sabían el horario de Yuei, probablemente ellos causaron la intrusión de los medios a la academia para conseguir información, comentó Izuku con una mirada seria llamando la atención de Tsuyu y Mineta que ahora se estaba sobando su chichón sorprendido ante lo que acababa de decir el peliverde. Pero no es que puedan matar a All Might. Cuando él venga les destrozará a todos. Exclamaba Mineta con un optimismo desesperado tratando de convencerse de que todo estaría bien. Mineta-chan, ¿no crees que ellos han hecho algo como esto porque tienen una manera de hacerlo? Preguntó Tsuyu con calma mirando al pelimorado, el cual se comenzó a asustar y a poner más nervioso que antes. Era ilógico pensar que unos villanos atacarían a alguien que evidentemente era más fuerte que ellos sin un plan. Seremos capaces de resistir hasta que All Might venga. Y aunque lo hagamos no será muy tarde para nosotros. Interrogaba el pequeño chico con miedo y pánico apoderándose de su ser mientras que se acercaba al peliverde que se mantenía sereno viéndole. Luego el pelimorado notó que algo comenzaba a emerger del agua, lo cual causó que temiera aún más ante la situación en la que estaba metido y comenzara a palidecer sudando a montones. Midoriya, ¿qué demonios es eso? Exclamaba preguntaba Mineta con pánico y miedo mientras que señalaba el agua alrededor del barco causando que Tsuyu e Izuku voltearan a ver cómo del agua salía una gran cantidad de villanos con quirks acuáticos que a algunos les daba una apariencia similares a anfibios o criaturas marinas. Izuku apretaba los dientes con fuerza mientras miraba con furia a los villanos que le tenían completamente rodeados. La simple idea de que de verdad estos sujetos tuvieran un as bajo la manga con la cual matar a All Might le enfurecía mucho. Luego escenas que vivió al lado de All Might comenzaron a correr por su mente como un cortometraje.
Su encuentro, la vez que le ofreció One for All, sus numerosos entrenamientos durante 10 meses, las palabras que le dijo en el momento en que fue aceptado en Yuei y una gran variedad de cosas hacían que Izuku se negara a llegar a imaginar una realidad en la cual su maestro, predecesor y ejemplo a seguir fuera asesinado. El peliverde calmó su expresión furiosa para cambiarla por una completamente fría y tranquila mirando a los villanos que estaban en el agua. Si es cierto que ellos tienen una manera, comenzó a hablar Izuku con un tono serio y una mirada gélida y llena de firmeza, dándole la espalda a sus compañeros, que le voltearon a ver intrigados. Lentamente el ambiente se volvió más pesado para los villanos, mientras que el cuerpo entero del peliverde comenzaba a ser recubierto por pequeños rayos rojos de Red Bull, y comenzaba a activar Fear Alpha inconscientemente. De matar a Olmig, siguió hablando el peliverde comenzando a mostrarse más intimidante y amenazante sin necesidad de cambiar su expresión facial seria y firme. Algunos villanos abrieron los ojos intimidados ante el aura de terror que estaba emanando el peliverde mientras que visualizaban como algo comenzaba a formarse detrás del chico. Pues entonces les detendré con toda mi fuerza. Exclamó Izuku con fuerza y convicción sin quitar su mirada seria y asesina mientras que detrás de él era visible para los villanos una sombra o ilusión negra algo más alta que el chico que aparentaba tener un traje similar al del joven mientras que la silueta de su rostro parecía ser una clase de máscara con forma de cráneo. A ojos de Tsuyu y Mineta el peliverde se vio como la viva imagen del heroísmo y la determinación por sus palabras inspiradoras y su porte de autoridad que demostraba que se había cargo de la situación. Ellos no podían ver a la sombra o ilusión que estaba detrás de Izuku. Por otro lado, para los villanos parecía el mismísimo demonio encarnado en un chico de cabello peliverde. La sombra detrás del chico daba tanto miedo que infundía temor y pánico en los corazones de ellos, seguramente se hubieran retirado si ésta no hubiera comenzado a desaparecer luego de unos segundos. Izuku no estaba consciente de la sombra que estaba detrás de él pero aún así sintió un escalofrío en su nuca y algo de tensión en su cuerpo al momento en que ésta desapareció completamente no sin antes susurrar para sí misma. Demuestra quién es superior, conviértete en mí. En las demás zonas de Ushj. Todoroki se encontraba en la zona de deslizamientos, congelando el suelo alrededor suyo atrapando a varios villanos en su hielo. A algunos otros les atacaba directamente mientras que se mantenía sereno y calmado. Ustedes son muy patéticos al perder contra un simple alumno, dijo Todoroki con una mirada seria a un grupo de villanos para luego proceder a congelarlos a todos. Por otro lado Kirishima, Bakugou y Toga terminaron en la zona de deslizamientos. Allí los tres dentro de un edificio combatían contra una gran variedad de villanos de manera ágil y salvaje. Mierda gama, decía uno de los villanos con dolor para luego desmayarse a causa de que Toga le había pasado por encima para saltar a por otro villano con aspecto de toro. Bom bom bom. Eran audibles las salvajes y potentes explosiones de Bakugou mientras que apaleaba a un gran número de villanos con agilidad y destreza moviéndose por instinto similar a la prueba de ingreso contra los robots. Crash. Crash. También era audible la gran variedad de golpes que daba Kirishima a varios villanos dejándoles serios daños. El sonido de sus brazos endurecidos chocando contra sus cuerpos o el concreto del edificio resonaba con cada impacto. Pou pou. Y Toga no se quedaba atrás, siendo ella la que seguramente más villanos estaba venciendo debido a su agilidad y velocidad con la que se desplazaba con destreza por toda el área. Se impulsaba de algunos villanos para atacar con patadas a otros y en medida de lo posible atacaba con sus cuchillos a los villanos en puntos no vitales. En otro extremo de Ushjomomo, Kyouka y Kaminari habían terminado en la zona montañosa, en la cual Yaoyorozu con habilidad se defendía con un bastón que ella creó. Kyouka por su parte se defendía en lo posible con una espada que Momo también había creado. Kaminari por su parte tenía chispas en sus manos y esquivaba los ataques enemigos. Ojiro en la zona de incendios se mantenía atacando a los villanos con sus artes marciales, apoyándose en la cola para hacer números combos con los cuales incapacitaba a varios oponentes. Mientras tanto Tokoyami y Kouda que estaban en la zona de tempestad se mantenían luchando contra un reducido número de villanos. Kouda se mantenía al margen mientras que Tokoyami con su Dark Shadow se encargaban fácilmente de los enemigos. Todos los alumnos de la clase de 1A se enfrentarían contra su primer gran reto, la batalla entre ellos y la liga de villanos recién estaba comenzando. En la sala principal de Ushj. En la sala principal de Ushj estaban Lida, Uraraka, Zero, Shouji, Satou, Mina y Trese, los cuales fueron los que se salvaron de ser transportados por el portal hecho por Kurohiri.
Shouji utilizaba sus brazos alzados en el aire para crear un gran número de ojos y oídos para informarse de la situación y el estado de sus compañeros. Shouji, ¿están todos aún en Usj? Preguntó Lida con seriedad a su compañero de los tentáculos que estaba localizando a sus amigos. Es correcto, todos fueron dispersados pero siguen dentro del recinto, respondió Shouji con calma bajando sus numerosos brazos, informándole al resto que todos sus amigos seguían dentro de las instalaciones. Uraraka y Lida suspiraron aliviados mientras que Zero y Satoru estaban luchando contra Kurohiri. Esto es malo, los ataques físicos no le afectan, comentaba Zero con frustración y molesto debido a que todos los ataques que efectuaba no le afectaban al espectro de portales. Además de que puede deformar las cosas, decía Satoru con una mirada molesta e irritada mientras apretaba los dientes y se preparaba para tomar un poco más de azúcar. Joven Lida, acuérdate de las palabras del presidente de la clase, tienes la tarea de salir de aquí para traer ayuda lo más rápido posible, dijo Trace al chico de lentes pensado en que no podrían comunicarse dentro de Usj, por lo que lo mejor sería que Lida saliera utilizando su Kirk de velocidad. Lida en un principio quería negarse alegando que quería ayudar a sus compañeros, pero sabía muy bien que lo mejor sería utilizar su Kirk para llamar ayuda. Si había alguien interfiriendo entonces lo mejor era escapar, primero porque Aizawa estaba ocupado y el sujeto seguramente estuviera escondido, lo segundo es porque tanto Izuku como Trace se lo habían dicho. Ai sensei, traeré ayuda lo más rápido posible, accedió Lida combatiendo contra su deseo de quedarse a ayudar para después comenzar a correr en dirección a la salida mientras que Satoru, Shouji, Mina, Zero y Uraraka hacían lo posible para impedir que Kurohiri le detuviera. Aun si tuvieras alguna opción, ¿por qué son tan idiotas como para decir sus planes frente a mí? Exclamó Kurohiri con fuerza atacando en dirección al pelinegro mientras que seguía combatiendo a los demás estudiantes. Es porque no importa si lo sabes, no podrás detenernos. Exclamaba Trece mientras que apuntaba con su mano al espectro señalándole con su dedo índice, y en eso las sombras de Kurohiri comenzaron a ser succionadas por el Kirk del profesional. Black Hole. Exclamó Trace haciendo uso de su Kirk mientras succionaba las sombras del espectro causando que su movilidad disminuya. Con Izuku en el yate. ¿Cómo que detenerlos? Es que estás loco. Esos sujetos podrían matar a All Migs. Cuestionaba Mineta al peliverde que hace unos segundos había amenazado a todos los villanos con la declaración de que les detendría. Izuku solo le volteó a ver con calma y una mirada serena mientras que los rayos de Red Bull desaparecían. Los villanos por su parte se estaban recuperando del miedo que sintieron del peliverde y la ilusión. Escúchame bien Mineta, no importa qué tan difícil de creer sea, yo voy a detener sus planes antes de que puedan hacerle algo a All Might, dijo Izuku con una mirada seria y determinada en el pelimorado, queriendo recalcarle su objetivo de detener a los villanos, cosa que asombró a Mineta y a Tsuyu. Ahora presta atención, estos tipos se mantienen al margen esperando hasta que nosotros hagamos nuestro movimiento, dijo Izuku viendo al pelimorado mientras que apunta con su pulgar a los villanos que estaban alrededor de todo el barco. Eso implicaría que ellos no están seguros de si atacarnos primero, ¿cierto? Comentó Tsuyu al peliverde con calma. Correcto, esto puede significar que seguramente desconocen nuestros quirks, un claro ejemplo sería tu presencia en este lugar, no es favorable que traigan a alguien con tu kirk a una zona en la que estás privilegiada, siguió el peliverde con serenidad mientras que metía ambas manos en sus bolsillos viendo a la chica rana. Ya veo, entonces si hubieran sabido que soy una rana, entonces me hubieran mandado a la zona de incendios, dijo Tsuyu con una mirada pensativa entendiendo el punto que acababa de decir el peliverde. No tenía sentido que los villanos la colocaran en un área donde predominaría, por lo cual debía significar que no sabían de su kirk. Debido a que no conocían nuestros quirks nos separaron, y utilizando el gran número de enemigos tenían planeados desesperarnos para derrotarnos debido a que somos solo unos pocos además del hecho de que somos simples estudiantes, explicó Izuku con los ojos cerrados mientras que recibía las miradas de la calmada Tsuyu y el alterado Mineta que ahora estaba escuchándole con más calma. Cuéntenme de sus quirks para ver qué podemos hacer, ordenó Izuku con serenidad viendo a sus dos compañeros. Lo más viable sería conocer bien las cartas con las que podría jugar para salir de esa situación. Tsuyu al oír dio un paso adelante para comenzar a explicar su kirk. Puedo dar grandes saltos, adherirme a distintas superficies, sacar mi lengua por lo menos unos 20 metros, escupir mi estómago para lavarlo y puedo secretar un moco tóxico que solo apesta los últimos dos inútiles por lo que por favor olvídalo, explicaba Tsuyu con calma diciendo las ventajas y las habilidades que le proveía su kirk.
El peliverde solo le escuchaba atentamente mientras que Mineta mostró algo de asco por el asunto del moco tóxico. Pues la verdad es que tengo un gran número de quirks que rondan entre los 107, tengo una gran variedad por lo que sería muy largo el decírselos todos, pero creo que tengo una idea para librarnos de aquí, pero para estar seguros, decía el peliverde pensando en lo innecesario que sería el contarle a sus compañeros de sus quirks, no era necesario que ellos lo supieran. Luego Izuku giró a ver al pelimorado indicándole que era el siguiente en hablar de su quirk así como hizo Tsuyu. Ante esto Mineta se llevó una mano a una de las esferas moradas en su cabeza para sacar una, la cual fue reemplazada por otra al momento. Pues mi Kirk me permite pegar estas cosas, dijo Mineta con calma para luego pegar su esfera en una de las paredes del yate. Dependiendo de mi humor y otros factores, pueden estar pegadas por todo un día, una vez las saco vuelven a crecer, pero si saco muchas entonces comenzaré a sangrar, por otro lado no se adhieren a mí, solo rebotan, explicó el pelimorado su Kirk mientras mantenía su vista en la esfera morada. Luego giró su vista a Tsuyu e Izuku que le estaban mirando fijamente haciéndole sentir incómodo para luego explotar. No me vean así. Por eso les digo que esperemos ayuda. Mi Kirk es completamente inútil para batallas. Exclamaba Mineta con frustración mientras que comenzaba a alterarse nuevamente. En estos momentos ambos peliverdes se preguntan cómo fue que Mineta logró pasar el examen de admisión. No es como dices, cualquier Kirk dependiendo de su uso puede ser útil, solo hace falta pensar, dijo Izuku con calma buscando animar al pequeño pelimorado. Luego de eso se acercó a sus compañeros para contarles el plan que tenía. Luego de unos minutos una gran mano hecha de agua se alza para romper el yate justamente por la mitad, ese ataque fue hecho por una de los villanos que estaba rodeando el bote. Me estoy impacientando con estos críos, terminemos esto rápido. Exclamó uno de los villanos con molestia mientras pensaba que el chico peliverde que le asustó debería de estar a su merced en el agua. El barco está roto, nos vamos a hundir, dijo Tsuyu con calma mientras observaba cómo el barco, que estaba dividido en dos, comenzaba a hundirse. ¡Guau! El yate se hunde. Exclamaba Mineta perdiendo la calma y cediendo ante el pánico mientras que lanzaba varias de sus esferas al agua. Izuku se quedó inmóvil viendo cómo los villanos evitaban las esferas confirmando el hecho de que seguramente estaban precavidos, sobre todo después de la escena que hizo antes. Mineta-chan, ¿de verdad entraste a Yui para convertirte en un héroe? Preguntó Tsuyu al pelimorado sin poder creer que el mini pervertido asustadizo quisiera llegar a ser un héroe que se enfrente a villanos diariamente y que salve a las personas. Cállate. Sería raro no tener miedo ahora, solo éramos unos estudiantes hace poco. ¿Quién hubiera pensado que seríamos asesinados al poco de entrar en la academia? Tan solo desearía haber tocado los pechos de Yaoyorozu y Miko. Exclamaba Mineta quejándose entre lágrimas de pánico y miedo para ser brutalmente interrumpido por Pou. Un fuerte golpe en la cabeza cortesía de Izuku, el cual le dio con ganas esta vez dejándolo algo tonto. No permitiría que el pequeño pervertido diga esas cosas en su presencia, nadie tocaría nada de sus queridas amigas, suyas. ¿Vuelves a decir algo como eso y estás muerto?, dijo Izuku con una expresión gélida y asesina mientras que presionaba un poco más su puño contra el chichón en la cabeza de Mineta. Luego lo levantó para volver a estar con la mirada fija en los villanos dejando que Mineta se recomponga adolorido. Cuando el enemigo piense que ha vencido será nuestra oportunidad para atacar, comentó el peliverde con calma mientras que le daba la espalda a Mineta que le estaba viendo sorprendido y adolorido por el golpe, le había pegado tan fuerte que no le estaba escuchando bien. Pararse ante el peligro para luchar y vencerles es la única forma en la que podamos sobrevivir, si te quedas llorando en un rincón tan solo estás esperando tu final, decía Izuku con un tono calmado mientras que comenzaba a darse la vuelta para ver a su compañero pelimorado que ahora sí había escuchado sus inspiradoras palabras. Párate y lucha contra peligro, solo así serás un verdadero héroe, declaró Izuku con una sonrisa de lado llena de confianza y convicción causando que Mineta ensanchara los ojos asombrado. Por su parte con los villanos alrededor del yate, ya la mayoría estaba recuperada de la sensación de miedo causada por el peliverde. Les era difícil admitir que estaban asustados por lo que llegaría a ser el estudiante, por lo que fingían coraje. Realmente esos mocosos solo están lamentándose y lloriqueando, dijo Villano con una sonrisa algo nerviosa mientras comentaba sobre los lloriqueos y quejas de Mineta. Hey, Shigaraki dijo que no bajemos la guardia, ¿recuerdas? No los juzgues por su edad, solo fíjate en sus quirks, aún así nuestras habilidades tendrán ventaja en el agua, dijo Villano otro villano el cual fue el que creó la mano de agua.
Estaba temeroso de Izuku, pero aún así tenía órdenes de acabar con los estudiantes, por lo que creó nuevamente una gran mano prepara para atacar. Vayan. Exclamó Izuku con fuerza lanzando a Tsuyu con Mineta aferrado a su pierna al aire a muchos metros sobre los villanos. ¿Pero qué? Exclamaban algunos villanos sorprendidos ante la repentina acción de los jóvenes. De la nada observan cómo Izuku desde el barco comenzaba a volar con calma mientras que se posicionaba encima de todos los villanos en el agua. Nos vemos inútiles, dijo el peliverde con una leve sonrisa de lado mirando a los enemigos para después dar un salto en el aire. El peliverde en el aire se posicionó recogiendo su brazo derecho mientras que este era recubierto por All for One causando que varios rayos verdes comenzaran a rodearlo. Solo hazlo, el resto se hará solo, pensaba Izuku con seriedad mientras que comenzaba a activar Red Bolt en su brazo derecho causando que este fuera cubierto tanto de rayos verdes como rojos. Todos pueden estar en peligro en este momento. Pensó el chico con una mirada enojada, pensando en que posiblemente sus amigos y profesores estarían en problemas a causa del numeroso grupo de villanos, pero principalmente por el villano Portal, el sujeto de las manos y el monstruo de color negro. Los villanos estaban reunidos viendo con miedo cómo el peliverde se preparaba para atacar y luego notaron con alrededor de ellos el agua se comenzaba a elevar en dirección a la espalda de Izuku, causando que ellos prácticamente estuvieran encerrados en una jaula de agua, quedando Izuku en el orificio superior preparando su brazo derecho. Mis compañeros, no mis amigos pueden necesitar mi ayuda. Pensaba Izuku con una mirada seria mientras que cargaba con fuerza su brazo con All for One y Red Bull, mientras utilizaba Poseidón para traer el agua. Luego grandes corrientes de aire de pulse comenzaron a rodear el brazo de Izuku causando que su manga se destruyera revelando su fuerte brazo con One for All y que detrás del peliverde una inmensa cantidad de aire se estuviera disparando hacia atrás en forma de torbellino mientras que se combinaba con el agua reunida por Poseidón. Aun si se acerca un infierno no dejaré que les hagan daño. Ni a ellos ni a All Might. Se decía Izuku con convicción y determinación mientras que apretaba los dientes y preparaba su brazo con fuerza para finalmente hacer su ataque. Yo los derrotaré. Gritó el alto peliverde trajeado con fuerza e intensidad mientras que dirigía su brazo derecho cubierto de rayos de Red Bull, All for One, el aire de pulse en combinación con el agua de Poseidón. Storm Smash. Gritó Izuku con mucha fuerza mientras que daba su golpe, siendo respaldado por un gran torbellino de aire, agua y rayos gigante que bien podía ser un desastre de la naturaleza creado por los dioses Zeus y Poseidón juntos. ¡Push! El impacto tuvo una medida colosal, el golpe del peliverde y toda la presión del torbellino golpeó con fuerza a los villanos en el agua causando que del impacto en ese punto se creara un gran agujero que se convirtió en un remolino. El ataque fue audible en varias zonas de alrededor. Varios de los villanos por el inmenso impacto del golpe se habían quedado inconscientes y los que no, estaban seriamente lastimados debido a que habían sido también electrocutados por los rayos de Red Bolts. Chicos, ahora. Exclamó Izuku dándole la señal a Tsuyu y a Mineta. El peliverde hizo que un pilar de agua se alzara para luego congelarlo con Frost. Allí Tsuyu pudo aterrizar mientras que Mineta veía asombrado la cantidad de potencia que había tenido el ataque de Izuku. Maldición, ¿por qué eres tan genial, Midoriya? Se decía Mineta mientras apretaba fuertemente los puños y pensaba en las palabras dichas por el peliverde. Yo también lo haré, yo también me convertiré en un héroe genial. Exclamó Mineta para luego proceder a lanzar sin parar las esferas de su cabeza ignorando el sangrado. Las esferas del pelimorado cayeron al agujero causando que éstas se arremolinaran contra los villanos que también se estaban juntando causando que estos no se las pudieran quitar de ninguna manera. ¿Qué demonios es esto? Decía una de los villanos mientras que sentía que varias de esas esferas se adherían a su cuerpo. No me lo puedo quitar. Exclamaba otro villano mientras que trataba de quitarse unas esferas. Quítense, bastardos. Gritó otro a sus compañeros debido a que se estaban pegando entre ellos sin poder separarse. Luego las esferas de Mineta al recibir mucha carga proveniente del agua que seguía electrificada, explotaron liberando una sustancia pegajosa de color morado que envolvieron a los villanos impidiéndoles siquiera forcejear, cosa que sorprendió a Mineta que no esperaba que eso sucediera con sus esferas. Justo como Midoriya-chan lo planeó, decía Tsuyu con una sonrisa viendo cómo el plan del peliverde se había cumplido. El atacar a los villanos para que después Mineta les inmovilizara con sus esferas. Izuku con calma después de efectuar su ataque comenzó a volar en dirección al pilar de hielo donde estaban sus amigos mientras que toleraba en medida de lo posible la repercusión de Red Bolt que eran los espasmos.
Eres genial Mineta, estuviste muy bien allí, dijo Izuku con una leve sonrisa viendo al pelimorado mientras que la manga de su traje que se destruyó se estaba regenerando volviendo a estar impecable. Mineta le levantó el pulgar al peliverde mientras que le sonreía satisfecho por haber reunido valor para actuar. Ambos son geniales, decía Tsuyu con una leve sonrisa mirando a sus dos compañeros. No nos distraigamos, esto es solo el principio, dijo Izuku con una expresión calmada y tranquila viendo a la chica rana. Esto seguramente solo era el primer obstáculo que se enfrentarían, aún estaban más cosas que solucionar. Después Tsuyu se adentró en el agua para desplazarse por allí mientras que Izuku volaba con Flight y Mineta aferrado de una pierna en dirección a la orilla donde podían plantar sus pies en tierra. Zona de deslizamientos. Con Todoroki en la zona de deslizamientos todo se mantenía controlado por el joven de cabello bicolor. Los dominaba a todos con su Kirk de hielo sin utilizar su izquierda por alguna razón. Odio pensar en que me mandaron contra una pila de personas que no saben usar sus quirks, dijo Todoroki con calma mirando a una gran cantidad de villanos para congelarlos frente a él. Luego con tranquilidad se comenzó a acercar a uno de ellos que tenía la cara descubierta por del hielo. ¿Sé cómo es que este mocoso nos hizo esto? Preguntaba el villano con una mirada atemorizada y apenas manteniéndose consciente mientras sentía que su temperatura corporal disminuía. ¿Eres realmente un niño? Preguntó villano para luego desmayarse antes de que Todoroki le fuera a interrogar. En un principio pensé que nos atacarían con toda su élite y que nos sobrepasarían en número, pensaba Todoroki con seriedad recordando el primer impacto que dieron los villanos al aparecer del portal. Luego dos enemigos iban en dirección al chico desde distintas direcciones queriendo tomarle desprevenido. Uno equipado con un cuchillo y otro con una lanza, ambos fueron víctimas del hielo de Shoto que con facilidad esquivó la lanza para tomarla del mango para congelarla a ella y al villano, mientras hacía eso congelada el suelo para detener al villano del cuchillo e inmovilizarlo. Pero creo que me equivoqué, estos son solo un montón de basura, dijo Todoroki mientras que se acercaba a uno de los villanos que comenzaba a tener escarcha en el rostro. Hey, ya que voy a ser un héroe quiero evitar alguna acción cruel en lo posible, decía el joven con calma para después proceder a descongelar un poco al villano. ¿Cuál es la carta que tienen para matar a All Might? ¿Cuál es su plan para hacerlo? Se preguntaba Todoroki con mucha intriga pero con una expresión calmada. ¿Cómo era posible que estos villanos de bajo poder llegaran a hacer algo contra el símbolo de la paz? Los únicos que se veían fuertes eran el villano espectro, el peliceleste y el monstruo negro. Zona montañosa. En la zona montañosa, Momo y Kyouka se mantenían a la defensiva ante los ataques de los villanos. Denki por su parte esquivaba con algo de dificultad mientras que en ocasiones utilizaba sus manos para dañar a algunos enemigos. Denki se agachó rápidamente para esquivar un golpe de un villano grande y fornido para después electrocutarlo. ¡Qué miedo! ¿Vieron eso? Preguntó Kaminari con algo de miedo a Hirou, que en esos momentos se encontraba defendiéndose con su espada de dos villanos que la estaban acorralando pero con habilidad logró superarlos de un corte. Casi parto al otro lado, estos tipos van en serio. Exclamó el rubio pensando en que esos villanos de verdad les querían muertos. De fondo está Momo dándole batalla a 5 enemigos con un bastón y un escudo. Deja de estar lloriqueando y piensa en cómo deshacernos de todos estos tipos, respondía Kyouka con algo de molestia mientras que se pegaba de espaldas con Momo y el rubio tipo eléctrico. Entonces por lo menos denme un arma, dijo Kaminari exigiendo un arma con la cual defenderse, ambas tenían pero él tenía que apañárselas con las manos y su Kirk. ¿Tienes un Kirk eléctrico, no? Entonces apúrate y electrocútalos con un impactrueno. Exclamó Kyouka señalando a los villanos y causando que Kaminari sintiera una gota de sudor en la sien. Solo puedo descargar mi electricidad, no controlarla, les daría a ustedes también si llegó a hacer algo, dijo Denki explicando que su electricidad les afectaría a ellas indiscriminadamente si lo activa en área. Además que aunque pida ayuda hay una interferencia, por lo que yo cuento con ustedes. Decía Kaminari con una sonrisa confiando en sus compañeras mientras que con un pulgar apuntaba la radio en su oído. Pues entonces servirás como escudo humano, dijo Kyouka con una leve sonrisa maliciosa para luego darle una patada a Kaminari hacia uno de los villanos. ¿Es que eres idiota?, decía Kaminari sorprendido para luego toparse con el villano, al tocarle le dio un shock al enemigo debido a que su cuerpo estaba generando electricidad. Un momento, lo hice, la verdad es que soy fuerte. Exclamaba Kaminari lleno de emoción al ver que logró derrotar al villano con solo tocarlo. Luego procedió a hacer lo mismo con varios a su alrededor.
Luego Kyouka conectó uno de los amplificadores de sus oídos, se conectaron a las bocinas que tenía en sus piernas para provocar una gran onda sonora que golpeó a dos villanos mandándolos contra caminar y resultando electrocutados. Su Kirk era Earthphone Jack, el cual le permite amplificar y enviar ondas de sonido a través de sus parlantes, también puede recibir señales de radio. Momo por su parte usó su Kirk para crear una red de captura para atrapar a un villano y luego procedió a golpearlo con su bastón y así mandarlo contra caminar y obteniendo el mismo resultado. Deberían de tomarse esta pelea en serio, al mínimo error estamos acabados, dijo Momo con una expresión seria mientras que se pegaba de espaldas con Hiro. Lo siento, pensé que Kaminari sería de ayuda por el momento, respondió Kyouka con una leve sonrisa de lado para luego proceder a atacar con su espada a un villano que se le había acercado. Está bien, aunque me pregunto qué hubiera hecho Izuku-kun con su Red Ball, decía Momo con algo de preocupación mientras que pensaba en cómo estaría actuando el peliverde con su Kirk eléctrico para ayudar. Dejó eso de lado para comenzar a preguntarse cómo estará el peliverde en toda esa situación, seguramente bien, pero eso no quitaba su preocupación. Después que alejó a tres villanos con su bastón, se agachó con Kyouka mientras que comenzaba a crear algo. Toma tiempo crear algo de gran tamaño, dijo la pelinegra con una mirada concentrada para que después de unos momentos en su espalda se formara un gran bulto que rompió su traje y se reveló como una gran sabana la cual cubrió a ambas chicas. Es una capa aislante de 100 milímetros de grosor, ya sabes qué hacer, dijo Momo con una leve sonrisa al rubio eléctrico, el cual al instante comprendió a qué se refería la pelinegra. Entendido vicepresidenta, accedió Kaminari con una sonrisa confiada y con su cuerpo procediendo a crear una gran cantidad de chispas eléctricas para luego fijar su vista en el gran número de villanos a su alrededor. ¡Gra! Gritó el rubio con fuerza al momento de generar una indecente cantidad de energía que la cual cubrió gran parte del área en la que estaba para terminar electrocutando a todos los villanos de alrededor. Estoy preocupada por los demás, de cualquier forma nos uniremos pronto a ellos, decía Momo con calma desde debajo de la capa mientras pensaba en sus compañeros, en sus amigos pero sobre todo en el peliverde que ocupaba sus pensamientos. Luego giró la vista a ver a Hiro y encontrarla con los ojos abiertos y cubriéndose la boca. ¿Qué te pasa, Kyouka? Preguntó Momo con intriga por la expresión de su amiga. Tu traje se ha roto. Exclamó Kyouka con sorpresa mientras señalaba el área del pecho de la pelinegra. Ante esto Momo baja la mirada y nota que efectivamente la zona superior de su cuerpo estaba completamente descubierta, sobre todo sus pechos. Aunque pueda generarla de nuevo es muy vergonzoso, decía Momo al momento de cubrirse sus pechos con las manos mientras que comenzaba a crear su ropa. Hey Kaminari, ni se atrevas a mirar para acá. Gritó Kyouka al rubio de tipo eléctrico que estaba comenzando a caminar. Pero notó que este pasó de largo de ellas para continuar caminando causando intriga en las chicas que se fijaron bien. ¡Ey, ey, ey, ey!, decía Kaminari una y otra vez en bucle con una cara de idiota mientras que con los pulgares levantados y con un hilo de sangre descendiendo por su nariz caminaba sin rumbo. Su Kirk era Electrification, el cual se explica solo pero cuando llega a un límite de Batch causa que su cerebro sufra un cortocircuito y en consecuencia se vuelva descerebrado por un tiempo. Es una suerte que ese idiota no te esté viendo, dijo Kyouka con alivio mientras que salía de la capa para ver cómo el rubio seguía caminando con la cara de idiota diciendo ey, ey, ey. Como hubiera reaccionado Izuku-kun, pensaba Momo para sí misma con un sonrojo en su cara mientras que trataba de imaginar cómo hubiera reaccionado el peliverde si la hubiera visto. Le avergonzaba enormemente la idea pero en pequeña medida pensaba que sería satisfactorio ser mirada por Izuku. El solo imaginar su reacción era extraño pero a la vez gratificante. ¿Qué te pasa Yaoyorozu? Te has puesto roja, dijo Hiro con intriga viendo la expresión apenada de la pelinegra mientras que ésta ya vestía su traje de héroe pero aún así seguía cubriéndose los pechos con pena y un sonrojo. Nada. Contestó Momo avergonzada despertando de sus penosos pensamientos para salir de la capa de aislamiento. Lo que ellas dos no notaron es que una mano salió del suelo a la lejanía mientras que Denki le pasaba por el lado. Zona de derrumbes. ¡Boom! Katsuki en la zona de derrumbes produjo una gran explosión quemando a 4 villanos contra una pared mientras que de fondo Kirishima peleaba contra un villano con un tubo en la mano. El pelirrojo detuvo el golpe con un brazo endurecido y afilado para luego darle un derechazo en la cara dejándolo inconsciente. Toga por su parte estaba saltando por la habitación dándoles varias patadas a los villanos que aún se mantenían conscientes para después librarse con una patada de uno grande que tenía unas cadenas en sus manos. Estos eran todos.
Eran demasiado débiles, decía Toga con algo de decepción en su voz mientras que se mantenía parada sobre el rostro del villano al que acababa de derrotar. Yo iba a decir eso, chica bollos. Exclamó Bakugou molesto debido a que la rubia le acababa de robar las palabras de la boca. Muy bien, ahora vayamos a salvar a los otros. Si estamos aquí eso significa que el resto también está en Usg, decía Kirishima con una leve sonrisa viendo a ambos rubios mientras que desactivaba el endurecimiento en sus dos brazos. Tienes razón, estoy preocupada por los que tienen quirks menos ofensivos para combates, comentaba Toga con un tono serio mientras volteaba a ver a Kirishima. Era preocupante lo que podía llegar a sucederles a sus amigos que no podían defenderse bien contra estos villanos. Vayan si quieran, yo voy a matar a esa puerta de teletransportación, dijo Bakugou con una mirada seria mientras se daba la vuelta para comenzar a alejarse. Al parecer vas a seguir comportándote como un niño pequeño, decía Toga con un tono burlón y una sonrisa juguetona mientras veía como el rubio se detuvo. Cállate, ese tipo es el que trae a los villanos aquí, solo voy a cortar su vía de escape, dijo Bakugou con una mirada seria y con un tono analítico mientras volteaba a ver de reojo a la rubia. Acaban de bajar la guardia, exclamaba un villano con apariencia de camaleón mientras aparecía de la nada para atacar a Toga, la cual sin voltear a verle le dio una patada lanzándolo contra Katsuki, el cual con seriedad tomó su rostro con la palma de una mano para producir una explosión dejando al villano inconsciente. De verdad que son molestos, aunque si estos debiluchos fueron asignados a nosotros entonces los demás deben de estarles dando una paliza, decía Toga con los ojos cerrados levantando sus hombros pensando en que estos villanos eran dificultad súper fácil, sus amigos y menos Izuku perderían contra esos enclenques. Ese tiempo de reacción estuvo increíble y Miko-san, de cualquier forma puede que ambos tengan razón, ir a por ese villano y confiar en nuestros amigos es lo que podemos hacer, dijo Kirishima con una sonrisa determinada mientras que pensaba en que las palabras de ambos rubios eran ciertas. De cualquier manera no espere que estuvieras tan calmado Bakugou, siempre pensé que eras como, comentó Kirishima con asombro por haber visto esa faceta del rubio explosivo. Luego procedió a imaginarse a Katsuki con grandes colmillos y una sonrisa enorme y malvada. «Muérete, muérete, muérete», exclamaba Kirishima con fuerza y furia tratando de imitar la expresión que se estaba imaginando de Bakugou, causando que Toga comenzara a reír y que Katsuki se molestara. «Siempre estoy calmado bastardos debiluchos», gritó Bakugou con la misma expresión que estaba haciendo Kirishima mientras que producía algunas explosiones. Esto solo causó que Toga y Kirishima rieran aún más. Es igualito, se reía Toga muy divertida ante la imitación del pelirrojo y la reacción del rubio Zenitsu. De verdad que molestar al rival de Izuku era muy divertido para Toga. «TSH, ya me voy», murmulló Bakugou con molestia e irritado para girarse dándoles la espalda a esos dos molestos y luego proceder a retirarse. «Espera Bakugou», dijo Kirishima deteniendo a Katsuki, el cual le volteó a ver de reojo con seriedad. «Te acompañaré, confiar en tus compañeros es muy varonil Bakugou», exclamó el pelirrojo con una sonrisa entusiasta y emocionada mientras que chocaba sus dos puños endurecidos. En eso Toga les pasa por el lado para acercarse a la salida dándoles la espalda. «Yo los sigo, me enojó ese tipo del portal cuando me separó de Izuku-kun y mis amigos», dijo Toga con una sonrisa desafiante y emocionada por darle su merecido a ese villano del portal que le había separado del peliverde y sus amigas. «Hagan lo que quieran seguramente ese bastardo de Deku estará también allí», dijo Bakugou con seriedad y algo de molestia mientras que desviaba la mirada a otro lado. «¿Por qué crees eso Bakugou?», preguntó el pelirrojo con intriga mientras que volvía sus puños a la normalidad. Toga solo volteó a ver de reojo al rubio Zenitsu con curiosidad. «Pues ese maldito seguramente vaya a querer luchar de una vez contra los peces gordos después de librarse de estas basuras», respondió Bakugou con una mirada fiera mientras que le daba una patada a uno de los villanos que estaba en su camino. «Es algo típico en Izuku-kun, estoy segura de que ahora está luchando por todos nosotros», comentó Toga con una alegre sonrisa de alegría y emoción debido a que lo dicho por Katsuki era lo más seguro, su amigo peliverde era esa clase de persona que aún en estas situaciones se preocupa por el resto. «TSH, yo no necesito su ayuda», dijo Bakugou con molestia chasqueando con la lengua queriendo rechazar la supuesta ayuda de su rival. Toga y Kirishima solo sonrieron ante esto para comenzar a dirigirse junto con el rubio Zenitsu a la salida de su zona. En la sala principal de Usg. De nuevo en la entrada con Lida, Uraraka, 13 y el resto. El pelinegro de lentes y el resto seguía luchando contra Kurohiri buscando darle la oportunidad a él para escapar y buscar ayuda.
Black Hole es un Kirk que absorbe todo y lo convierte en polvo, decía Kurohiri con calma mientras que era absorbido por el Kirk del profesional que seguía apuntándole con su dedo. Debo reconocer que es increíble, sin embargo Trece, eres un héroe rescatista, tu experiencia en combate es inferior a los héroes normales. Exclamó Kurohiri para después crear detrás de Trece un portal haciendo que al profesional le empezara a absorber su propio Kirk. Una puerta dimensional. Dijo Trece sorprendido y asustado por todos sus alumnos que estaban viendo cómo él se comenzaba a romper a causa de su propio Kirk. Ahora te volverás a ti mismo en polvo, irónico, ¿no? Comentó Kurohiri con un tono jocoso e irónico mientras que veía como el héroe caía de rodillas mientras que seguía con su Kirk activado. Me tiene, decía Trece al momento de dejar de usar Black Hole para caerse por los daños que había recibido. Ante esto todos los alumnos se preocuparon pero debían de ordenar sus prioridades si querían que su profesor recibiera ayuda. Lida, corre rápido. Exclamó Zero con fuerza a Lida queriendo que éste escapara. Maldición, lo siento, se disculpó Lida sintiéndose fatal por dejarlos para después comenzar a correr en dirección a la salida luchando contra sus principios. Solo estamos esperando a Olmig, si vienen otros profesores entonces será más difícil para nosotros, decía Kurohiri con calma intentando detener al pelinegro de lentes mientras que este frenaba al ver al villano. Pero luego aparece Shouji utilizando sus brazos para atrapar al villano y darle espacio a su compañero. Vete rápido. Exclamó Shouji con fuerza mientras sentía que no podría aguantar por mucho al villano. Lida con determinación comenzó a correr nuevamente mientras que apretaba los dientes. ¡Qué imprudentes desaparece! Exclamó Kurohiri zafándose del agarre del Shouji para luego volver a lanzarse hacia Lida queriendo eliminarlo, pero por su descuido no notó que una castaña había encontrado su punto débil, causando que antes de que llegara al chico sintiera que estaba flotando. No sé cómo funciona la teoría de esto, pero si llevas esto puesto, decía Uraraka seriedad mientras que tenía sujeta las placas de metal que protegía al espectro con sus manos activando su Kirk para quitarle la gravedad. Entonces tienes un cuerpo físico. Exclamó Ochako para luego alzar al villano en el aire para dejarlo flotando causando sorpresa en el villano. Oh no, mi cuerpo. Decía Kurohiri al sentir que estaba siendo elevado en el aire sin poder regresar a tierra. Ve Lida-kun. Exclamaba Uraraka con una sonrisa a su amigo de lentes, el cual le asintió con una leve sonrisa para comenzar a correr más rápido hacia la salida. Aún así Kurohiri desde el aire trató de lanzarse hacia Lida pero... No te dejaré. Exclamó Zero al momento de utilizar sus cintas hacia la parte metálica del villano para que se adhiera y así retenerlo deteniendo su avance hasta Lida. Luego le dio unas cintas a Satou y a Shouji que luego tiraron con fuerza para alejarlo del chico de lentes, el cual llegó a las puertas de Usg para abrirlas rápidamente y luego salir. Engine Bost. Gritó Lida con una sonrisa desafiante en el momento aumentar su velocidad en sus piernas para luego salir corriendo lo más rápido que podía en dirección a la academia. Va a llamar ayuda, decía el espectro al ver que el pelinegro había podido salir de Usg. Ya era prácticamente seguro de que iba a pedir ayuda y los refuerzos llegarían pronto. Es game over, dijo Kurohiri con algo de frustración pues ya era su derrota. Pero aun si llegaban refuerzos la pelea no había terminado para nadie, solo estaba más cerca de su desenlace. Capítulo 9. Entity, El Salvador y el Verdugo. La clase 1, había hecho una excursión escolar a Usg que estaría coordinada por Aizawa, Trece y Olmig, pero repentinamente Usg fue invadido por la Liga de Villanos que tenían el objetivo de matar al símbolo de la paz. Para mala suerte de ellos el plan no estaba yendo según lo planeado, Olmig no estaba en el recinto y Aizawa junto con Izuku comenzaron el ataque contra los villanos mientras que Trece se encargaría de sacarlos a todos. Debido a la intervención de Kurohiri todos los alumnos terminaron desplegados por todo Usg en una batalla de distintos frentes entre alumnos y los villanos, con Izuku cerca del centro de Usg. Ahora particularmente nos encontramos con Izuku junto con Tsuyu y Mineta que hasta hace unos pocos minutos acababan de superar su primer reto donde Izuku con su Storm Smash y las esferas de Mineta incapacitaron a los villanos. Ahora ese grupo liderado por nuestro peliverde trajeado estaba en la orilla del agua a una considerable distancia del centro de Usg donde en estos momentos su profesor Aizawa estaba dándole batalla a los numerosos villanos que le rodeaban. Hey Midoriya, nosotros estamos aquí solo para ver, ¿verdad? Preguntaba Mineta con algo de nervios mientras que se giraba a ver a Izuku que estaba mirando con seriedad como su maestro pelinegro estaba luchando solo.
Ustedes no pueden quedarse aquí por mucho tiempo, cuando vean una oportunidad escapen hacia la salida con el resto, dijo Izuku con calma mirando a Tsuyu y a Mineta para después salir del agua con las manos en los bolsillos dándoles la espalda. ¿Y tú qué harás, Midoriya-kun? ¿No estarás planeando?, decía Tsuyu con un dedo en su mentón mientras observaba cómo el peliverde se estaba comenzando a encaminar hacia los villanos y por consiguiente a dónde estaba Aizawa. Tengo que ayudar a Aizawa-sensei, aunque no lo parezca está teniendo problemas y tengo un mal presentimiento con ese villano de las manos, contestó Izuku con una mirada seria y el ceño fruncido viendo cómo Aizawa estaba manteniendo a raya a los villanos con cierta dificultad además del hecho de que se mostraba cansado. No puedes ir tú solo a luchar contra villanos de verdad. Exclamó Mineta con pánico y exasperado mientras que observaba cómo su compañero trajeado seguía dándole la espalda inmutable ante sus palabras. No se preocupen por mí, por favor pónganse a salvo, dijo Izuku al momento de mirarles por encima del hombro con una sonrisa amable y alegre causando que Tsuyu y Mineta abrieran los ojos sorprendidos. Luego de eso Izuku comenzó a caminar con las manos en sus bolsillos en dirección a su maestro y los villanos mientras que su expresión se mostraba enojada y llena de furia, teniendo planeado hacer pagar a todos esos villanos que se atrevieron a invadirles. En el centro de Ushg. Mientras tanto con Aizawa en la mencionada zona donde se encontraba el mayor número de villanos. El pelinegro con rapidez y habilidad esquivaba los variados y peligrosos ataques enemigos mientras que contraatacaba con velocidad envolviéndolos en sus cintas para después rematar con un combo de golpes y patadas. Esquivó con un salto un golpe lateral que estaba dirigido a su torso y con velocidad enrolló con sus cintas la cabeza del robusto villano para jalarlo hacia sí y terminar con una potente patada con ambas piernas que mandó al villano contra el suelo. En medio del conflicto pudo notar como algo hacía acto de presencia, paseaba su mirada entre los villanos que le estaban rodeando y descubrió que era alguien lo que se estaba acercando, alguien peligroso sin duda. Era el villano peliceleste de las manos que estaba corriendo hacia Aizawa con una de sus manos extendidas hacia el profesional pelinegro. ¿El jefe final? Es demasiado pronto, dijo Aizawa con algo de molestia para después lanzar sus cintas en dirección al peliceleste que las eludió con rapidez mientras atrapaba algunas. Menos 23 segundos, murmuraba Shigaraki con una mirada desquiciada en su rostro mientras que seguía avanzando hacia Aizawa, el cual no se quedó atrás y también emprendió la marcha contra el peliceleste. Menos 24-25 segundos, seguía contando Shigaraki con calma hasta que llegó el momento en que casi se encuentran ambos, por lo que extendió una de sus manos para agarrar a Aizawa que con velocidad se agachó para propinarle un codazo al estómago del villano. Menos 26 segundos, dijo Shigaraki con una mirada maníaca desvelando que con su otra mano logró atrapar el codo de Aizawa antes de que éste lograra entrar en contacto con su cuerpo. Maldito, gruñó Aizawa con molestia al momento en que su largo cabello volvía a ser lacio otra vez dejando de levitar mientras que el villano mantenía su agarre en su codo. Es difícil darse cuenta cuando te estás moviendo mucho, pero hay un pequeño momento donde tu cabello cae y en ese momento cierras los ojos, decía Shigaraki mirando al héroe profesional llamando su atención y causando que éste ensanche un poco los ojos. Mientras tanto el codo del pelinegro comenzó a sufrir daño comenzando a agrietarse llamando la atención de Aizawa, el cual luego levantó la mirada a Shigaraki mirando su único ojo descubierto que estaba lleno de locura y demencia. No deberías sobreexigirte la seriedad, dijo Shigaraki con su mirada psicópata acompañada de una sonrisa. La camisa en la zona del codo estaba rota mientras que la piel del pelinegro mostraba tener grietas fragmentándose y la zona que tenía la mano del villano se había tornado roja debido a que sus músculos estaban al descubierto. Aizawa con dolor le dio un rápido golpe a Shigaraki para luego tomar distancia con un gran salto mientras que se tomaba del hombro. Mi codo se está desarmando, ¿es ese su kirk? Se preguntaba Aizawa con molestia mientras observaba su dañado codo y el resto de su brazo ahora completamente inútil a causa del kirk del peliceleste. La verdad no tenía mucho tiempo para pensar, dado que seguía siendo asediado por un gran número de villanos y en una gran exhibición de reflejos evitó el ataque por la espalda de un villano para contraatacarle con una patada en el estómago. Luego observó cómo se acercaban más villanos al ataque, por lo que se vio obligado a esquivar todos estos. Una vez que los ataques hacia él pararon, el pelinegro se quedó parado viendo a su alrededor la multitud de villanos que ya estaban listos para seguirle atacando. El profesional con el ceño fruncido daba sonoras bocanadas de aire debido a la fatiga mientras observaba cómo su brazo estaba seriamente dañado y estaba colgando completamente inútil.
Desde que desaparecieron esas copias el trabajo ha estado aumentando, ¿no? Comentó Shigaraki con una leve sonrisa viendo al profesional que la estaba pasando mal. Al principio cuando luchaba en conjunto con las dos copias del mocoso peliverde tenían superioridad debido a su coordinación y habilidad, pero ahora que toda la carga recaía en él era inevitable que terminara así. Tu Kirk no está hecho para luchar contra grupos numerosos, ¿verdad? Para lo que eres bueno es para ataques cuerpo a cuerpo después de un ataque sorpresa, decía Shigaraki con tono de burla mientras observaba cómo Aizawa respiraba pesadamente mientras evitaba uno que otro ataque dirigido hacia él. Detrás de Shigaraki se mantenía Nomu con una mirada perdida mientras que daba pequeñas respiraciones dando la imagen de ser un verdadero monstruo. Aún con todo eso saltaste al campo, ¿acaso fue para darle seguridad a esos mocosos? Eres genial, dijo el peliceleste con una sonrisa burlona en su rostro causando que Aizawa apretara los dientes molesto para después con sus cintas atrapar a un villano para lanzarlo con la inercia hacia un grupo de 4 que estaban a punto de atacarle por la espalda. Luego eludió un golpe hacia su cabeza agachándose y desde abajo le propinó una fuerte patada en la mandíbula al villano mandándolo al aire. Una vez que se tomó distancia afiló la mirada hacia el villano de las manos para después comenzar a correr hacia él queriendo cobrarse el daño de su brazo. Y solo para tu información, héroe, comenzaba a hablar Shigaraki con una leve sonrisa escalofriante mientras que extendía sus brazos a los lados esperando que el héroe se acercara. Luego en tan solo un momento Aizawa sintió una presencia detrás suyo por lo que con rapidez se giró hacia atrás observando al monstruo negro que hasta hace unos momentos estaba detrás del peliceleste. Yo no soy el jefe final, terminó de decir Shigaraki formando una sonrisa sádica y malévola mientras que Nomu dirigía una de sus grandes manos hacia el profesional que no podía rivalizar con su velocidad. Pou pam pam pam. Era horrible el hecho de que segundos después las gafas de Aizawa salieron volando en el aire junto con sangre mientras el mencionado sentía una inmensa cantidad de dolor al ser sometido por el monstruo que con una fuerza descomunal le estaba comenzando a doblar el brazo. Crash crack crack. Tsuyu y Mineta que con sigilo se dirigían a la salida pudieron ver con horror cómo su profesor estaba acostado en el suelo con mucha sangre descendiendo de su cabeza mientras que su brazo sano ya estaba roto por el impensable agarre de Nomu que se encontraba encima de él. Puedes eliminar quirks, algo útil pero no impresionante, ante la desbordante y pura fuerza bruta eres como alguien sin quirk, un débil mukosei, decía Shigaraki con un tono superior y psicópata mientras que con su ojo descubierto observaba como el profesional en cuestión de segundos se encontraba completamente a la merced de Nomu. Aizawa simplemente le ignoró para después dirigir su mirada hacia el monstruo para activar su quirk, pero lo que no esperaba es que, crack. Ese condenado Nomu le había roto completamente el brazo izquierdo con un aplastante pisotón para que éste se quede inerte. ¡Ah! Gritó de dolor Aizawa causando que Mineta y Tsuyu se quedaran petrificados del miedo y el pánico dado que su maestro estaba siendo torturado ante sus propios ojos. Es demasiado fuerte, es como si rompiera una pequeña ramita, pensaba Aizawa con el ceño fruncido y adolorido al ver su brazo roto bajo el gran pie de Nomu, que se mantenía con esa mirada perdida y visca mientras que seguía con sus intimidantes respiraciones. Estoy seguro de que active mi quirk, si este monstruo es así de fuerte normalmente entonces es tan poderoso como Olmig, pensó Eraserhead con algo de temor ante el monstruo que podía bien ser la carta secreta que tenían los villanos para matar a Olmig. Luego dicho monstruo le tomó de la cabeza con fuerza alzándolo un poco para después. Pam pam pou. Su cabeza estaba siendo golpeada contra el suelo con fuerza causándole aún más dolor dado que el suelo se estaba comenzando a agrietar con cada choque. Shigaraki veía esto complacido mientras que Nomu no cedía hasta que se escuchó. ¡Boom! Una gran explosión llamó la atención de Shigaraki, Nomu, Aizawa, Tsuyu y Mineta que giraron a ver el origen y se toparon con una imagen desconcertante. Se estaba acercando lentamente Izuku con una mirada asesina y gélida, mientras que detrás de él eran visibles un gran número de villanos inconscientes en el suelo, sufriendo algunos espasmos mientras que los residuos de los rayos rojos de Red Wolf daban a entender que el peliverde los incapacitó a todos con su quirk de electricidad. Ya déjalo en paz, dijo Izuku con un tono serio y amenazante sin perder su aire de tranquilidad que resultaba intimidante ante los villanos comunes que le veían. Su marcha dictaba una sentencia de dolor dado que los villanos que siquiera estaban a unos metros de él caían al suelo luego de soltar un sonoro grito de agonía. El chico de antes ha vuelto, comentó Shigaraki con algo de molestia ante la presencia del chico que a simple vista no era común.
De cualquier manera solo se quedó parado observando cómo el peliverde se acercaba a Nomu, que hasta el momento había dejado a Aizawa en paz. ¿Acaso piensa que puede hacer algo contra Nomu? Se preguntó Shigaraki con una sonrisa burlona, queriendo ver el rostro de dolor y agonía del mocoso peliverde. Nomu por su parte levantó del cráneo a Aizawa ante los ojos de Izuku, causando que este gruñera lleno de ira, perdiéndose en su furia. Nomu estaba a punto de incrustar el cráneo del herido profesor en el suelo, pero... He dicho, murmuró Izuku con la mirada hacia abajo y con sus ojos cubiertos por la sombra de su cabello mientras extendía su mano hacia Nomu. Todo sucedió muy rápido durante los siguientes segundos. Del suelo cerca de Nomu salió una gran estaca de hielo que atravesó el pecho del mencionado, mientras que por medio del hielo los rayos de Red Wolf entraban en contacto con el monstruoso Nomu, que comenzó a retorcerse mientras gruñía, liberando a Aizawa de su agarre. ¿Pero qué coño?, preguntó Shigaraki, notablemente impactado, perdiendo la compostura, dando unos pasos hacia atrás al ver el repentino ataque del peliverde. Que lo dejes en paz, terminó de decir Izuku levantando un poco la mirada, desvelando uno de sus ojos que por momentos se iluminó con un destello verde. Luego chasqueó los dedos de la mano que tenía extendida, causando que la estaca de hielo aumentara su largo y así que Nomu fuera elevado en el aire mientras que los rayos de Red Wolf hacían que éste se retorciera de dolor. Luego la estaca que seguía en el pecho de Nomu se expandió liberando pinchos a su alrededor que salieron por las costillas, pecho, abdomen y espalda del monstruo, que soltó un sonoro grito de dolor. Ra-ark. Fue el grito de Nomu que por segundos predominó en todo el recinto, pudiendo ser audibles por todo Uzg, causando que más de uno se preguntaran qué clase de bestia estaba liberando tal sonido y qué demonios lo estaba lastimando. Izuku con una mirada seria se acercaba caminando hacia su herido profesor, que se encontraba en un estado deplorable por culpa del maldito monstruo, el cual una vez terminó de gritar comenzó a golpear la estaca sin importarle el dolor del hielo dentro suyo, causando que se destruyera y que por acto siguiente Nomu cayera al suelo levantando polvo. ¿Midoriya? ¿Cuándo fue qué?, preguntaba Aizawa con notable sorpresa al ver que su alumno peliverde se acercaba a él después de haber atacado con facilidad al monstruo que hace tan solo unos segundos le tenía completamente oprimido. Izuku se paró frente a su maestro mirando a Shigaraki con la intención de protegerlo. Tsuyu y Mineta por su parte se estaban acercando por el rastro de villanos inconscientes que dejó Izuku para auxiliar a su herido profesor, que necesitaba tratamiento médico lo más rápido posible. Ese ataque fue sorprendente, pero no creas que derrotarás a Nomu solo con eso, dijo Shigaraki con una leve sonrisa, recuperando la calma mientras que detrás de él era visible como Nomu se estaba regenerando de las heridas infringidas por el peliverde sin dificultad alguna y sin mostrar alguna clase de dolor al quitarse los trozos de hielo de su interior. Shigaraki Tomura, dijo una voz proveniente de un vórtice que se estaba formando al lado de Shigaraki, y de este emergió Kurohiri, quien hasta hace unos momentos se las arregló para escapar de los alumnos en la entrada que habían descubierto su cuerpo físico. ¿Él es Shigaraki Tomura? ¿El mismo que ese maldito mencionó?, se preguntó Izuku poniendo una expresión pensativa mientras que se tomaba del mentón, recordando haber oído ese nombre de All for One cuando este estaba en sus últimos momentos. Seguramente este podía ser su hijo o algo así, y esa idea no le gustaba en absoluto. Kurohiri, ¿ya mataste a 13? preguntó Shigaraki con calma, volteando a ver a Kurohiri mientras que Izuku estaba atento a su conversación. Logré dejarlo fuera de combate, pero por desgracia los estudiantes unieron fuerzas y uno logró escapar, respondió Kurohiri con algo de frustración en su voz, recordando cómo Lida había escapado de Uzg para llamar ayuda profesional. Shigaraki comenzó a rascarse la yugular de manera errática mientras que comenzaba a temblar, pareciendo que estaba aguantándose la ira. Mientras se seguía rascando el cuello, tenía su otra mano en la cabeza mientras agachaba la cabeza en señal de derrota y frustración. Kurohiri, créeme que si no fueras un puerta de teletransportación ya te estaría haciendo pedazos, exclamó el peliceleste con enojo en su tono mientras que se rascaba el cuello con aún más fuerza que antes. Luego de unos segundos de histeria se comenzó a calmar mientras que un villano común se acercaba, captando la atención de Izuku y Aizawa, causando que ambos abrieran los ojos. El villano llevaba a caminar y Kyouka apenas conscientes del cuello de sus camisas mientras los arrastraba, con su otro brazo jalaba el pelo de Yaoyorozu, que apretaba los dientes adolorida viéndose obligada a seguirle el paso al villano. Numerosas heridas estaban en el cuerpo de los tres estudiantes, causando que Aizawa se enojara, que Tsuyu se preocupara, que Mineta se horrorizara, pero sobre todo que Izuku estuviera ardiendo de ira.
Oiga jefe, logré derrotar a 3 estudiantes y los traje conmigo, dijo Villano con una sonrisa maliciosa viendo a Shigaraki para luego jalarle el pelo a Momo causando que ésta liberara un pequeño quejido de dolor y que Izuku comenzara a despedir un aura de peligro y oscuridad que alertó a Aizawa. Estos puntos vacíos no tienen significado si ya nuestro fracaso está asegurado, respondió Shigaraki con desinterés y un aire deprimido mientras que le daba la espalda al villano. Si ya los profesionales estaban de camino, entonces ya no podrían matar a All Might, su misión había fracasado miserablemente. No podemos ganar contra todos los profesionales que vienen, es game over mierda, volvamos a casa, decía el peliceleste de mala gana y con molestia mientras veía a Kurohiri, esto causó que Mineta y Tsuyu suspiraran con alivio, llamando la atención de Shigaraki a quien se le ocurrió una buena idea, pero antes de que pudiera efectuarla. Aunque la verdad necesito liberar estrés con estos mocosos, decía el villano que tenía capturados a los 3 estudiantes con una sonrisa malévola y despreciable causando que cierto peliverde trajeado con un gran número de quirks mortales perdiera la calma. Desgraciado, fue el único susurro de Izuku con una voz escalofriante que causó que el villano sintiera un escalofrío en su nuca y espalda mientras comenzaba a sudar frío. En cuestión de segundos un aura morada rodeó a Kyouka, Kaminari, Momo y el villano tomando desprevenidos a Shigaraki y a Kurohiri que tomaron distancia.